¡Viva la patria! ¡Viva la patria, carajo! Viva. ¿Cómo andan? ¿Bien? Buen día. Perdón por gritarles a la mañana, pero ¡viva la patria! Hola, perreque. ¿Todo bien? Veo que trajo Tiki. Pastelito. ¿Por qué el pastelito se come, por lo menos acá, por lo menos yo? Y usted también, no creo que, no los veo comer pastelito cualquier día. ¿Por qué se come, se aprovecha para comer hoy? Es como las tradiciones, boludo. La tradición. Como el vitel toné en Navidad. Sí, exactamente. No se comen en otro momento del año. No, yo cada tanto le meto, sobre todo en invierno, pero no, la verdad es que es un postre. Es pesado, ¿no? Es pesadito, mucha masa. ¡Viva la patria, carajo! ¿Qué son de membrillo? Había 3 y 3, así que no sé. No podría distinguirlo, pero mira, estos que tienen estas granas seguramente se distinguen del que sí. no tiene. Bueno, ahora vamos a arrancar. Bueno, gente, ¿cómo andan? Lindo feriado, ¿no? A mí me gusta, aparte de un feriado típico de 25 de mayo. Feriado lluvia, típico, sí. Frío. Nublado, frío. Y es una de esas fechas donde también, además de todo lo que vamos a hablar ahora, de la rosca, bueno, el locro, y hablar, otra tradición sanísima, es como que inaugura el invierno, siempre sentí. Vamos, bueno, 25 de mayo, nublado, frío, y a partir de ahora, hasta nos vemos en octubre, amigo. Despedimos el sol. Michi. Michito. ¿Qué onda, amigo? Bueno, nada, eso me pone un poco triste, la verdad. No es un día para deprimirse, pero verano te vamos a extrañar mucho. No, bueno, habla por vos. Bueno, porque hablo para la gente que tiene conocimiento sobre el disfrute y el placer de la vida. Quienes sean team invierno, bueno, lo siento mucho. Es dictatorial la cuestión del clima, ¿eh? Y sí. No hay rosca posible, no hay No, nada. no, es una grieta. Sí, Es clarísima la grieta ahí. Y aparte, yo no puedo dejar de pensar que no puedo entender a la gente del otro lado y al otro lado le cuesta también entender. Sí. Y se usan al todas otro. las armas posibles, ¿viste? Sí. Como vos porque sos rico y... Sí, cualquier cosa es válida. Cualquier puñalada es válida para ganar esa discusión. Totalmente. Está bien, boludo, hay que preservarse. La verdad que sí. Pero bueno, hoy no nos vamos a hablar de invierno-verano. Hoy hemos venido a hablar de la rosca de mayo. La rosca de mayo. ¿Qué? Qué buen nombre, la rosca de mayo. La rosca de mayo. ¿Sí? Lo puse así medio improvisado, Pusiste la rosca. Mira. Puse ahí el título de Rosca de Mayo, Viva la Mirá Patria. ahí, está re piola. Semana muy rosquera la de mayo. Sí, Porque vamos a poner un poco de situación, vamos a empezar a hablar por el contexto internacional que tiene todo que ver. Pero digamos que a grandes rasgos es el puntapié inicial. Sí, Vamos a la revolución que nos permite algunos años después, en 1816, poder independizarnos. sin dudas. O sea, no hay una sin la otra. No, O sea, porque hoy se festeja el 25 de mayo. Vamos a empezar por qué se festeja hoy. ¿Por qué es hoy? Y no ayer ni mañana. ¿Por qué es el 25 de mayo? es el día específico en el que el virrey Cisneros entrega el poder a la Junta de Gobierno, digamos. Corrió Cisneros. Corrió Cisneros. Es ese de rosca plena porque... Vamos un poco para los días anteriores a ver cómo Cisneros termina corriendo por Avenida de Mayo al grito de no me hagan nada, no me hagan nada. Pero digo esto, es absolutamente rosquera porque lo que se logra ese día, lo que se firma, es fidelidad a Fernando VII, eso firma la Junta. Firma la fidelidad a Fernando VII, pues Fernando VII no tenía poder, entonces era la forma de sacarse al virrey de encima, pero ese es el nivel de rosca política del que estamos hablando. Los tipos firman algo que en realidad están pensando en otra cosa, están pensando en una junta de gobierno que termine con la independencia, pero oficialmente lo que firman es, fidelidad a otro monarca. Claro, aparte, convengamos que
los españoles, algunos de los realistas deben haber dicho, vos no sos leal a nadie, amigo. No, ¿Qué sos leal a Fernando VII? Claro, más con los O fierros sea, arriba de la mesa, boludo. claro. No, ni si- no, obvio. Era todo por atriqui, era como, bueno, le encontraron esa vuelta, esa rosca, digamos. Le encontraron esa vuelta y en todo el periodo previo, ahí empezamos a ir para atrás. Viva la patria, Viva la Iván. patria, compañero. Hay una cantidad enorme de movimientos rosqueros, donde uno no puede pararlos desde lo ideológico a nuestros revolucionarios, sea Belgrano, sea Castelli, sino que hay que pararlos también desde la praxis. Hay Total. muchas cuestiones de praxis, de pragmática, de pragma político, que son decisiones que se toman en donde yo estoy seguro que Belgrano no creía en la infanta Carlota, pero crea el partido carlotista porque cree ver una forma, claro, Le convenía, o sea. de alcanzar primero objetivos tácticos hasta el último gran Claro. objetivo. Y eso fundamentalmente en esta revolución, en la previa de esta revolución pasa mucho. Hay rosca por todos lados, hay decisiones políticas que se toman, se va, se viene, a favor de los ingleses, en contra de los ingleses. Todo forma parte de un objetivo superior, pero se van encontrando caminos tácticos políticos todo el tiempo. Claro. Pará, Vamos te voy a llevar un poquito para atrás porque que nos hayamos parado de mano en las invasiones inglesas también es un puntapié de lo que pasa el 25 de mayo, y lo que pasa el 25 de mayo es un puntapié de lo que termina pasando 100%. en 1816. 100%. Y la rosca un poco ya venía de la invasión inglesa, que demuestra que nuestras Arranca milicias ahí. podían pararse de mano tranquilamente. A partir de ahí ya no hay vuelta atrás, como empieza a haber, me imagino, ¿no? O sea, estamos Indudablemente. como, che, si pudimos pararnos de mano con los ingleses, digo, bueno, no vamos a independizar ahora, pero tampoco es tanto como decía Clarín, ¿me entendés? Sí. Al final no era que iba a desaparecer Volver. O sea, y Volver sigue, y en un momento decís, me la animo, que nada. 100%. Y eran los protagonistas de esa, me sale estrategia militar, pero digamos, de ese hecho de las invasiones inglesas, son los protagonistas de la rosca del 25 de mayo, ¿no? Sin dudas, sí. O sea, Cornelio Saavedra y todos esos tenían ya Belgrano ya tenían mucha espalda política, por así decirlo, mucha articulación y estaban conectados, estaban invitados a la mesa de la rosca, digamos, cabildeaban y todo, porque se habían ganado esos lugares en las invasiones inglesas. Indudablemente, sobre todo porque, bueno, ahora podríamos decir que sigue siendo lo mismo, aunque parece solapado, pero en ese momento claramente el que tenía el control de las armas era el que tenía el control político. Y Saavedra era el mayor del regimiento de patricios, digamos. Pero además... Sin los patricios, aparte, hubiese sido difícil todo, ¿no? No, imposible, claramente. Digo, para no hacerlo tan piña Pergolini el programa. Sí, Si exactamente. no, vamos un poquito más profundo al hueso de la rosca de... Exactamente. No, pero Carnelio era un traidor y Moreno un fenómeno. No, bueno. vamos a cambiar esa, vamos a hablar de otra cosa. En este stream intentaremos destruir Vamos y a destruir dar por todo. tierra con la teoría de que Saavedra era un traidor sin pasarse de rosca y pensar que... ¿De qué es ese? El mejor país del mundo. Batata, ¿eh? Batata. No, es marrón. Sin ponernos ni anti-Castelli ni anti-Moreno, No, obvio. pero sí tratar de como No, desarmar está un poco esas líneas duras que en general en los últimos revisionismos que se hicieron desde este lado lo pusieron en algún punto a Moreno como la cabeza de todo lo que está bien y a Saavedra como todo lo que está mal. Cosa que en nuestra línea histórica es... bueno, cosa que en nuestra línea histórica es exactamente, es para arrancar contradictorio, ¿no? Si después nos reivindicamos rosistas, es medio difícil reivindicarse plenamente morenista, porque la verdad es que es más la línea del Verdi. Claro. Pero bueno, ahora eso lo vamos... Aparte, o sea, tanto Moreno como Saavedra todos le ponen el pecho. Y No, para mí, sí. bueno, Saavedra pone el ejército, que sin eso también era... Sí, absolutamente. Digo, ahí estaba la rosca, ¿no? Y También. además pone el interior. Yo creo que algo importante que pasa en las invasiones inglesas, que arranca con esto que vos decís, que
la forma de organización. Hay una forma de organización militar que se lleva a cabo y que después da el empujón para decir, che, ya estamos organizados militarmente, ahora es otra cosa. Además, se organizan los cuarteles, se organiza la primera forma de comunicación política, la unidad básica. El cuartel pasa a ser la unidad básica. La primera básica era un cuartel. Obvio. El concepto de unidad básica. Vos pensás que además las unidades básicas primero se organizan por circunscripciones, que era la forma de organización de la policía. Claro. Las unidades básicas de la cabeza de Perón, traemos a Perón porque se nos canta, pero en la cabeza de Perón las unidades básicas, bueno, aparecen un poco porque viene del ejército que se organiza en cuarteles. Claro. Es la primera forma de comunicación política, seguramente ahí en... Bien. Te quiero hacer una pregunta. Vamos a hacerlo en este formato bien rostique de pregunta, charla y así. Hola, compa. Hola, Feli. ¿Todo bien? Estaba espesa la cosa. Sí. Se venía ya, era inevitable. Como que se estaban tensionando demasiado. Sí. Sobre todo por lo que pasa en Europa, ¿no? Por lo que pasa mi pregunta es, lo que pasa en Europa es lo que definitivamente dice, bueno, se acabó la discusión, vamos a hacerla. Sí. Es ahora. Lo que pasa en Europa y las revoluciones de La Paz y de Chuquisaca, que son 1808 y 1809. Chuquisaca era una ciudad importante. Sí. Buenos Aires no era. Era el... Tengo, mirá, 40.000 habitantes más o menos, ¿no? Dice el censo de esa época. 40% esclavos. Una gran... 40% negros esclavos. Mucho candombe. En Europa se estrenaba la Quinta Sinfonía de Mozart. Como un poco ahí el contexto de cosas. Lo que yo... Para empezar con el puntapié inicial. ¿Éramos una ciudad importante en la región? No. No, para nada. No éramos Chuquisaca. No, de ninguna manera, ni éramos Perú, ni éramos Lima. Lo que era ese sector era el sector del tráfico, donde se traficaba mercancía, fundamentalmente esclavos. Esa es la importancia de Buenos Aires en este... Cada cosa los porteños, ¿no? Esa es la cuestión de Buenos Aires y parte de la revolución aparece justamente porque ese monopolio del tráfico de mercancías que hay por Buenos Aires, los hacendados de Buenos Aires empiezan a ponerlo en discusión porque se dan cuenta que si empieza el libre comercio, se van a enriquecer. Mariano Moreno escribe en 1808 en representación de los hacendados, este libro, donde bueno, él lo que hace un poco es decir, bueno, nosotros tenemos derecho al comercio, si los hombres somos iguales ante la ley, tenemos derecho al comercio, claro. Y eso es, bueno, por una cuestión evidentemente económica. Aparte, convengamos que se empieza a discutir el proteccionismo o no proteccionismo, como Buenos Aires quiere hacer comercio, pero los telares del norte y las otras pequeñas industrias, porque no éramos una industria pujante ni mucho menos, pero tampoco querían entrar en ese circuito. Yo creo que esa discusión que vos señalás es lo que empieza a pasar el 26 de mayo de 1810. Digamos, el día después de la revolución, porque hasta la revolución se llega en la Junta de Mayo hay por lo menos 3 líneas políticas. 2 grandes, digamos, por un lado Saavedra, por el otro lado Castelli Moreno, y Belgrano. ¿Qué son? ¿Cómo los pondrían? Yo te diría que Saavedra es un hispanista que lo que quiere es... Hispanista no realista. No realista, que lo que quiere es un kirchnerista gobierno... no cámpora. Lo que quiere es un gobierno monárquico tutelado, es decir, que todo el gobierno pase por la Junta en Buenos Aires, pero no romper con la monarquía española. Eso es lo que ve Saavedra, digamos. Y los más revolucionarios, digamos Moreno, Castelli, la línea es, bueno, revolución, más a la revolución francesa, cortar con todo el antiguo régimen, incluido el cristianismo. La cuestión religiosa... ¿Y después de eso? Después de eso lo que pasa, al mismo tiempo está Belgrano,
que, si bien es revolucionario, no es Moreno y Castelli porque no es una persona que está pensando en la Revolución Francesa como sí lo está pensando Moreno, que en palabras de Castelli es el Robespierre bonaerense, es el Robespierre del Virreinato del Río de la Plata. Bueno, Moreno... Personaje interesantísimo, Moreno, igual. Sí, sin dudas. Belgrano claramente no está pensando en eso, viene de formarse con jovellanos, digamos, con los revolucionarios españoles, que no creen en destruir toda la vieja... Hola, compa. ¡Viva la patria! No creen en destruir todas las viejas instituciones. Entonces, ahí uno puede distinguir dos grandes líneas, la de Saavedra y la de Moreno, y dentro de la línea de Moreno, de la línea revolucionaria, uno puede distinguir también dos líneas, una es la de Belgrano y la otra es la de Castelli. Pero yo esto lo pienso, se lo comento a ustedes, a Tiki y también al querido chat. Yo siento que Moreno quería romper todo, amigo. Sí, sí, indudablemente. Bueno, y después vemos, boludo. Después vemos. O sea, después rompamos todo y después vemos. Y había otra parte que rosqueaba la misma, pero decía, no es después vemos, amigo. Esto hay que hacerlo así, 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 porque tenemos que ser un país. No sé qué tan cierto, es una idea mía que de reaccionar a textos que hablan de ese momento. Bueno, no sé si era tan así. ¿Era así? Hay algo de idea. Era como, bueno, vamos a rosquear porque en principio estamos de acuerdo, pero después la vemos. Junta de Mayo sí. Después te enveneno y te tiro ahí. Lo mismo. Obvio, lo que pasa hasta el 25 de mayo es que hay por lo menos 3 líneas políticas que se ponen de acuerdo para sacar al virrey. Ok, hay 3 líneas políticas. Exactamente, por eso te digo que para mí ese problema que vos marcabas respecto del proteccionismo o el libre cambio Empieza mañana. empieza el otro día, empieza mañana. Claro. Porque, bueno, listo, ya sacamos al virrey, ahora tenemos que ponernos de acuerdo. Y no estaba de acuerdo nadie. Nadie estaba de acuerdo con nadie ahí. Claro. Sí. Iván recuerda a Macri diciendo que cómo se hubiese sentido sus patriotas con la tristeza. Ayer Hugo Yasky posteó la placa esa que dice que el 24 también debería ser feriado. Hay una placa, no sé en dónde será, donde dice que Belgrano el 24 dice, si mañana a las 3 de la tarde Cisneros sigue, voy y lo tiro por la ventana yo mismo. Es espectacular. Digo, ¿cómo se llama? Congestionado me sale. ¿Cómo se llama? Lo compungido que debe haber estado. Sí, Belgrano, ¿no? Sí, seguro. Seguro que estaba muy en esa, seguro. Diciendo, che, qué cagada, me parece que mañana vamos a hacer. Tipo, el rey. Puta madre. Qué pelotudo, weón. Qué pelotudo, sí. Man. Sí. Un cipayo, la verdad. Total. Porque aparte ni siquiera... Bueno, nada, no vamos a perder tiempo con Macri justamente hoy. No. Vamos a seguir con esta que me encanta aparte, boludo. Me gusta mucho la historia y aparte este canal tiene que ver con eso. Pará, que me pongo acá. Te está matando esto, ¿no? Ahí va, perfecto, boludo. Así veo el chat. Sí, igual también puedo hacer esto. Que toda la semana de mayo debería ser feriado. Sí, 100%, Iván. 100%. Debería ser feriado toda la semana y debería haber talleres por todos lados hipernacionalistas en donde te no quieren laburar, boludo, no quieren laburar. Nacionales. Toda la semana, talleres, ¿esto de dónde la sacan? Muñequitos de Mariano Moreno. Como Funky Pop, ¿viste? Funky Pop, exactamente. Videojuegos, todo. Videojuego de Belgrano. Videojuego de Belgrano, boludo. Espectacular. Qué vagos de mierda, boludo. Después se queja porque nos dicen que agarremos la pala. Sí, igual, boludo, nos liquidan. Bueno, nada, si querés vamos a los antecedentes, lo que estábamos hablando. Vamos un poco a concentrarnos. Dale. Me parece, bueno, ¿tenías para seguir? No, me parece que muy importante primero explicar esto que decíamos, que mientras que se daba esta rosca acá, lo que da el puntapié inicial es lo que va pasando con España en Europa, sí. con sus propios problemas graves. Digo, que te invada Napoleón no era joda, no es sopa, no. Y aparte de la manera, ¿no? Ahora vamos a hablar un poquito más de eso, pero es como que Napoleón pasa a Portugal, le pide permiso a España, así dale pasá y pispea y dice, están regalados, amigos. Ahora, después te voy a leer una carta que le escribe. Ahora la contame un poco cuáles eran los problemas del reinado, digamos. Yo creo que hay que ir un poco más atrás porque hay una porque está la independencia yanqui, que
pisa fuerte en 1776 y está la Revolución Francesa en 1789. Y entre ellos los contractualistas, que son estos tipos que son los que sirven de las ideas filosóficas de las que se agarran nuestros revolucionarios para justificar la expulsión de Cisneros. Porque ahí, nuevamente volvemos, hay toda una rosca política en donde se agarra el derecho jurídico internacional, por decirlo de alguna manera. En 1809, Monteagudo y Castelli se escriben cartas con San Martín, que San Martín todavía está en España, pero que es un pensador en donde... Ya tenía relevancia. Sí, sin dudas. En esas cartas, lo que discuten es cuál es la forma jurídica para presentar esto. Es decir, que no es solamente que van con el regimiento de patricios, cosa que pasa y lo aprietan a Cisneros. Bueno, tienen todo un desarrollo filosófico, político de por qué el virrey no debe seguir gobernando sobre el suelo de Buenos Aires. Ahí hay varios pensadores que son los famosos contractualistas, que son Rousseau, Locke y Hobbes, que no piensan lo mismo, pero que empieza a aparecer la idea de que el monarca no es el hijo de Dios y que la soberanía reside en el pueblo, no en la corte. Pero repitamos eso, el monarca no es el hijo de Dios como la pinga, no te puso Dios ahí, eso es poder. Exactamente. Estás atornillado a la silla. Pensemos que para pensar esto, hay un escritor que va describiendo los sucesos de la Revolución Francesa, que dice que cuando le cortan la cabeza a Luis XVI, sí. El pueblo se asombra de que la cabeza se le separe del cuerpo, porque era el hijo de Dios, claro, era un semidios. Claro. No pensaban que eso era posible. Digamos, este es el contexto en el que vive el mundo. Entonces, la discusión en ese sentido, claro, que Montesquieu, Hobbes, Rousseau traen a colación es fundamental, ¿me entendés? Como para convencer de que esto es real. Claro. Porque la gente hasta ahí tenía como... No se la jugaba, ¿no? No, a ver... O sea, ¿cuál era la situación del pueblo? La situación del pueblo en general, que era en Francia católico, sí, y acá también, era que te castigaba a Dios. Y más en un momento en donde de repente aparecía la viruela y mataba a la mitad de la población, y eso era entendido como castigos divinos. Inclusive hay un libro que también es película sobre la vida y la muerte de Castelli, que se llama La Revolución es un sueño eterno, que está muy bueno, la película está muy buena, está en Cinear. Mira, recomendamos. Y Castelli, que es que es uno de los más antirreligión, de los más agnósticos, en el lecho de muerte se pregunta a sí mismo, porque Castelli, un año después de la revolución, muere de cáncer en la lengua. Aparte cáncer en la lengua. Sí, el orador de la revolución, ¿no? Increíble, ¿o no? Castelli era el orador de la revolución, era el mejor orador de los revolucionarios, lo reconocen todos ahí, lo escribe Tomás Guido, y se muere de cáncer de lengua, ¿no? Impresionante. Y bueno, y él mismo se pregunta si no hay siendo un castigo divino. Claro, hasta él se lo reprocha. Pero claro, boludo. Claro. Entonces, este es el momento del mundo en donde venir a plantear que no es el monarca el hijo de Dios, que el derecho divino no gobierna sobre la tierra, que la tierra no gira alrededor del sol, que la tierra gira alrededor del sol. Bueno, loco, hereje. ¿Qué está diciendo en vivo? Hereje. Tiene mucha relevancia. El contrato social, que es la obra de Rousseau, es la obra que inspira sobre todo a Mariano Moreno, porque Rousseau de los contractualistas es el más radicalizado, es el tipo que habla de la voluntad general y dice, bueno, la voluntad general es la voluntad del pueblo, el que está en contra del pueblo hay que matarlo. Eso no había, o sea, en ese momento se hablaba en esos términos, obvio. Igual o no. No es que decían, loco, estás reservado. No, en ese momento era así. Loco. Che, loco, estás reservado. Entonces, era así. Y ese es el antecedente de la Revolución Francesa, que para mí es clave marcar también que influye notablemente, sobre todo en Castelli y en Moreno, y que para mí después les termina jugando una mala pasada al proceso que va entre 1810 y 1816, donde pasa de todo, es un proceso de una tragedia tras de la otra, pero Robespierre, digamos, lo que sucede en la Revolución Francesa, que es que... Sí, te quiero hacer una pregunta. Castelli y Moreno eran jóvenes que
estudiaban, tenían acceso a una biblioteca. ¿Cómo era que les llegaba esa data? Bueno, ¿entendés? es ahí qué bueno que hiciste esta pregunta, el rol fundamental de la universidad en la revolución, que es la Universidad de Chuquisaca. En Chuquisaca se reciben Moreno, Belgrano y Monteagudo. Van a la universidad. Van a la universidad. Ellos Tenían que estudian tener guita para ir a la universidad. Obvio, de eran Chuquisaca. hijos de hacendados, por supuesto. Ok. Ellos primero van a estudiar Europa, pero después, cuando vuelven, van a terminar sus estudios a Chuquisaca, y ahí en Chuquisaca ya se está moviendo todo. Se está moviendo la estructura, las ideas de la Revolución Francesa están muy fuertes, por eso también la primera revolución, 1801 Haití, 1808 Chuquisaca, donde está... 1801 Haití es el primer... Que es Revolución Francesa pura. De hecho, a los revolucionarios haitianos los invitan a participar de la convención en Francia. Ok. Después los terminan sofocando y los terminan matando a todos. Es muy cruel la historia, porque además eran revolucionarios africanos, hijos de africanos. Claro. Eh, Bueno, pero creo. no nos vamos por ahí. Pero... Como siempre, Ivancito. Ese es mi rol, Rey. espectacular. En Chuquisaca, donde tenemos que destacar el papel de Juana Zurduy, ¿no? Que en estos momentos no... Ayer veía gente como diciendo, no, bueno, pero Juana Zurduy no era una revolucionaria argentina porque eso era territorio boliviano. Un nivel de estupidez. Pero Nada. era regional la cosa. Pero por en ese supuesto, momento, boludo, si no era los realistas estaban en todos era lados. pan para hoy, hambre para mañana. Si no era Exactamente. regional. Exactamente. Bueno, Imbéciles. Imbéciles. El papel de Juana Zurduy ahí. Ellos se reciben en Chuquisaca, donde todo se está moviendo. Ahí, desde Chuquisaca, Monteagudo escribe un libro que es una ficción, que es un diálogo que imagina él entre Fernando VII y Rousseau, me parece. Bueno, donde él genera este diálogo porque hay cierta simpatía, por lo menos acá sobre Fernando VII, no sobre Carlos IV, que es el padre de Fernando VII, que era un desastre, pero sobre... Bueno, no sé O sea, si... ahí No vamos, sé cuándo... ahora vamos. Bueno, ok. Ahora vamos ahí. Ok. Bueno, pero digo, este texto lo que hace es... termina Fernando VII aceptando la revolución y diciendo, bueno, ya me di cuenta que ustedes lo que necesitan es autogobernarse. Y ese texto, Monteagudo, en 1808 y 1809, lo hace circular por todo Chuquisaca de forma anónima, no se sabe que lo escribe él, y es un texto que agita las cosas, agita mucho. Mete una fake news. Totalmente, ¿eh? Mete una fake news de la época. Y eso termina en las revoluciones de Desestabiliza. La Paz y Chuquisaca, que son la previa de la Revolución de Mayo, claramente, 1808 y 1809. Le pintó esa a Monteagudo. Era un pensador tremendo, después es el abogado de todos ellos, el abogado de Castells. Hablando de Monteagudo, aprovechamos para agradecer a la gente de Monteagudo Estudio. Ay, es verdad, boludo, no me había dado cuenta. Claro, bueno. Claro, era una persona importante entonces. Monteagudo. Importante, era el que se carteaba con San Martín también. Era uno de los más grandes pensadores, Claro. y el que prepara de alguna manera la cuestión filosófica para explicar por qué si ya no hay, si el rey que había legitimado al virrey está en cana, entonces ya no tiene legitimidad ese reinar. Claro. Digamos que esa es finalmente la fundamentación filosófica del 25 de mayo, Claro. que ofrecen los revolucionarios. Escúchame, te quiero hacer una pregunta en cuanto a eso. ¿Era una cuestión muy de intelectuales y universitarios para la época, o el pueblo participaba directamente y escuchaba a esos referentes de la época, o era una cosa muy de universidad, o el pueblo estaba totalmente en otra, digamos, como Las dos cosas. Las dos cosas. El pueblo participa porque participa de las invasiones inglesas, que es lo que vos señalabas antes, que es claramente el primer antecedente. Cuando los regimientos vienen avanzando con Santiago de Liniers a la cabeza, que es un personaje también muy particular del que vamos a hablar un poco, Sí. por la cuestión de la rosca, digamos. Cuando Saavedra, Santiago de Liniers vienen avanzando sobre las invasiones inglesas, el pueblo se suma claramente, y claramente en la defensa de Buenos Aires sobre la segunda invasión inglesa, la de 1807, el pueblo participa. Si tiraban aceite caliente o tiraban agua caliente es más difícil de saber, pero sí, claramente hay participación del pueblo ahí. Okay. Un pueblo que estaba desmembrado, porque gran parte de eso que nosotros llamamos pueblo eran esclavos que no tenían participación, digamos. Claro.
lo que llamamos pueblo, que no eran hacendados, eran pequeños comerciantes, pulperos, textiles, digamos. Claro. Pero bueno, era una masa muy pequeña. Después eran militares, fundamentalmente, e intelectuales, que en general eran militares e intelectuales, ¿no? Ok. Perfecto, bueno, entonces, ¿qué envidia ese pastelito, señor Rosca? Sí, la verdad que está buenísimo, los trajo el Tixon. Bueno, entonces volvamos a Europa. Sí, la Revolución Francesa. Sí. La Revolución Francesa, 1789, libertad, igualdad y fraternidad, y podríamos decir también propiedad, porque la discusión sobre la propiedad es una discusión fundamental en la Revolución Francesa. Si cada hombre y cada mujer del mundo, bueno, cada mujer no, porque no sucede eso en la Revolución Francesa, cada hombre del mundo tiene derecho a la propiedad, entonces la propiedad ya no pertenece a la corte. Entonces eso es una discusión fundamental. Después, 50, 40 años después, Marx pone en discusión si la propiedad debe ser privada o debe ser comunal, pero hasta ese momento decir no, la propiedad es de las personas y no de la nobleza, bueno, es una discusión fundamental y revolucionaria, claro, sobre la que discute mucho Moreno, Castelli y demás, sobre la cuestión de la propiedad. En 1789 se da la Revolución Francesa, y lo que pasa en la Revolución Francesa es que, bueno, no recuerdo exactamente cómo son los años y demás, pero bueno, viene Danton, Marat, Robespierre. Una revolución que en 10 años matan 5 millones de personas, demasiado sangrienta, en donde ninguna de las líneas se termina de imponer, hasta que ante ese caos, de hecho Robespierre asume la convención en el 73, le corta la cabeza al anterior y a él le cortan la cabeza en el 74. Después viene Danton y sufre y termina de la misma manera. Entonces, eso culmina con que en 1798 asume el directorio Napoleón, y Napoleón lo que hace es una vuelta atrás, porque se da cuenta que para pacificar adentro tiene que imperializar para afuera, lo mismo que hacen los yanquis. Claro. En 1776 Estados Unidos hace la declaración de independencia, se empieza a expandir. Un día tenemos que hacer uno así, pero de la independencia yanqui, que es interesantísima. Sí, a full. Y Tiki sabe una banda de eso. A full. Bueno, se da cuenta Napoleón que tiene que volver a conquistar Europa para pacificar adentro. Y cuando empieza a conquistar Europa, primero Hungría, después donde estaba Prusia, después España, Portugal y todo y demás. Y lo que hace es empezar a poner, a restaurar la corte, porque en España pone a su hermano como rey. Entonces no expande la Revolución Francesa en términos de la libertad, la igualdad y la fraternidad, sino que lo que hace es una Francia absolutamente imperial, en donde reemplaza a los viejos reyes por nuevos reyes que los pone él. Claro. Entonces el camino a la Revolución Francesa rápidamente entra en una restauración monárquica. Y así llegamos a 1810. Hay dos sucesos importantes que ahora vamos a eso, pero digo, para pensar las líneas políticas de los tipos que están acá, desde Santiago de Liniers hasta Moreno, digo, con todo lo que hay en el medio. Bueno, porque hay tipos que están viendo que el mundo va hacia la restauración monárquica y que entonces no es necesario salir ya del rey porque se te va a venir encima. Claro. ¿Me entendés? Para pensar por qué muchas veces se toman las decisiones o se tienen las posiciones políticas que tienen algunos de los revolucionarios. Belgrano era monárquico. Belgrano era monárquico, o sea. Belgrano era monárquico. Belgrano lo que pensaba es que no había que salir de forma violenta eliminando todas las instituciones anteriores que ya residían en el pueblo. Quienes están pensando en eso fundamentalmente, en que para eliminar un viejo orden, para hacer un nuevo orden hay que eliminar todo lo viejo, son Castelli y Moreno. Moreno y Castelli, claro. Que es la línea de la Revolución Francesa. Claro. El Robespierre del Virreinato del Río de la Plata, como dice Castelli, que le dice Castelli a Moreno. Claro. Bueno, en esto de que Napoleón sale a conquistar toda Europa. Una transición ordenada, algo así. Sí, totalmente. Totalmente, porque, bueno, es una discusión que sigue estando hoy, ¿no? Si uno puede hacer una revolución eliminando todas las instituciones que existen, o si debe tomarse de esas instituciones
para hacer una revolución Claro. que no acabe con todo el orden. Bueno, una discusión que para mí sigue estando, ¿no? Inclusive entre los compañeros. En este conquistar de Napoleón en Europa, en 1805 pierde una batalla naval importante. España es aliada de Francia. Digamos, el mapa europeo es España y Francia contra Inglaterra. En 1805 pierde la batalla de Trafalgar con Inglaterra, la famosa batalla en donde despliega todo el poderío naval Inglaterra. Y se empieza a ver en el Virreinato del Río de la Plata, sobre todo en los intelectuales, bueno, se empieza a ver, y en los hacendados, con cariño a Inglaterra, porque está peleando contra España, está peleando contra Napoleón, pero también contra España. Y la guerra de Inglaterra contra España empieza a abrir una ventana para poder sacar al virrey, claro, del Virreinato del Río de la Plata. En eso es donde Napoleón empieza a querer conquistar Portugal, ¿no? Exactamente. Es ahí donde... Exactamente. Llega al límite de España, hace el tratado de Fontainebleau con el rey de España, en donde España le permite que pase, claro, por el medio de España hasta Portugal para conquistar Portugal. Pasa, conquista Portugal, y una vez que está en Portugal dice, ¿y por qué no conquistar España? Claro. Si ya me abrieron la puerta. Y aparte cuando pasa lo ve medio Vicoldi, Sí. lo ve medio débil. Dame un segundo que busco... Pará, mientras que vos buscás, yo quiero decir que también hay algo ahí muy particular que siempre me llamó la atención, que los portugueses agarran como toda la estructura y la llevan a Río de Janeiro. ¿Ubicás? Como que agarran todos los reyes, todo, pum, pum, toda la estructura, la burocracia del momento y la mueven directamente a Río de Janeiro y como que entregan Portugal, básicamente, como... Bueno, es un detalle que no tiene, para mí no incide en nada en la historia de lo que estamos contando, pero sí es muy curioso como agarrás toda la burocracia y la llevas a otro lado, ¿viste? Sí, toda la corte. Crean el reino de Brasil directamente. Claro. Bueno, ahí es donde te hablaba de cuán rosquera fue esta revolución. No, estamos hablando de la Revolución de Mayo, pero justo caíste... Sí, pero igual estamos en ese momento de la Revolución de Mayo. Sí. Explicando un poco el contexto de lo que pasaba en Europa. Exactamente. Y ahí rozamos el tema del Imperio del Brasil. Exactamente. En ese momento... Pero no es donde vamos a hacer focus ahora. Quien es la princesa de Portugal, que es prima de Fernando VII, que es la infanta Carlota, viene a vivir a Brasil. Gran nombre. Sí, viene a vivir a Brasil. Y Castelli y Belgrano crean lo que llaman el Partido Carlotista. Mirá el nivel de rosca. El Partido Carlotista, que lo que hacen es, como ella ya está viviendo en Brasil, ellos lo que dicen es, si logramos que nos apoye Carlotita, que tenga una regencia sobre todo el Virreinato del Río de la Plata, claro, ya nos sacamos Europa de encima, y después el segundo paso es sacarse la corte de encima. Bien, muchacho, bien. Ahora, bien pensado. Era totalmente, si uno piensa en los ideales de Castelli, era todo lo contrario. Todo Castelli le quería cortar el cuello a toda la monarquía, pero rosca, amigo, en algún momento tenés que sentar a... Praxis política, exactamente. Praxis política. Es tan importante en la historia argentina y muchas veces tan menospreciada. Exactamente. Y nos ha dado mucho, la verdad, la praxis política. Creo que es una de... Digamos todo. Es una de las grandes habilidades... No. Hola, Julito. Buen día. Viva la patria. El Partido Carlotista lo que quería era una regencia de la infanta Carlota sobre el Virreinato del Río de la Plata, pero... y ellos le mandan la Constitución ya escrita, Castelli y Belgrano a Carlota, en donde ella gobernaba efectivamente sobre Brasil y la junta de gobierno del Virreinato del Río de la Plata quedaba en manos de los vecinos de Buenos Aires. Okay. Con un tratado absoluto de libre comercio. Obviamente que cuando eso llega a las manos de Carlota le escribe a la corte en España y le dice,
manden a fusilar a esta gente, fusílenlo como fusilaron en Chuquisaca y en La Paz, porque esto termina mal. Obviamente Carlota sabía. Pero claro, no eso. era idiota, sabía No, que si firmaba eso, a los 10 minutos le cortaban la cabeza a ella en Brasil. Claro. Porque ¿por qué le estás dando la libertad a los hacendados de Buenos Aires y no lo de Río Claro, de Janeiro? claro. Ahora, los tipos buscan. Obviamente que la respuesta es negativa a eso. Si jugado, el no ya lo tenés, le dijo Castellano, ¿no? ¿Qué hacemos? El no ya lo tenemos, amigo. Sí, mandala. Carlota, jaja, saludos, totalmente. Sí, Esa es la respuesta obvio, de Carlota. obvio. Directamente pide a Europa que los manden a Ni fusilar. nos vemos. Vamos, bueno, eso pasa en el Imperio Brasileño, todo lo que va pasando regionalmente, todo se va tocando. Ahora, hay algo que a mí me causa mucha gracia. Mucha gracia no, pero... generalmente el español tiene una... como que se cree muchísimo más. Sí. Y en la historia... lo tuviste todo, siempre fuiste medio mulo de los ingleses, como la verdad... Che, te cayó un imperio. en Nada, 200 todo años. bien. Yo sé que tengo público español y nos miran desde España. Un saludo grande. Tierra adorada, hermosa, de gente magnífica. Saca una amiga. ¿Tengo alguna amiga? Ay, mira. Del otro lado. Muy bien. Pero, digamos, che, ¿me dejás pasar a tu casa y tengo que pasar a la casa del vecino? Bueno, dale. Y de golpe pasar a la casa del vecino y decís, che, boludo, no tiene Está ni una buena reja. tu casa. Está buena y aparte no tiene ni una reja. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué le pasa a Napoleón cuando pasa para Portugal? Pasa por España y dice, che, estos están regalados, amigo. Estos están regalados. ¿Quién le avisa a Napoleón? ¿Cómo es Napoleón? ¿Él mismo lo hace? Napoleón tiene. Bueno, tiene el famoso mariscal Murat. Perdieron toda la colonia, tarado, sí, la verdad que Mariscal de Napoleón. Pero Napoleón tiene un. Bueno, hay un embajador de Francia en España al que le escribe Napoleón para preguntarle cuál es. Porque lo que discute Napoleón con sus generales es que dice: Portugal lo vamos a conquistar fácilmente, pero no tanto España. España es un imperio de hace mucho tiempo, es tan fácil de conquistar. Entonces, Que sí, tiene tenía esa prensa. por supuesto. Boludo. Entonces le escribe al embajador de Francia, el embajador francés en España, Ujú. si creía que era el momento de conquistarlo o no. Se lo dice directamente. Directamente. O sea, ya la idea la tenía un toque. Estaba totalmente en la cabeza de él y de sus generales, que los generales de Napoleón querían ir a matar a todo el mundo, se sentían omnipotentes, eran tipos que estaban conquistando toda Europa. Sí. Dice Perón en Conducción Política que cuando le preguntan a Napoleón por qué le ganaba siempre a los generales austrohúngaros, él contesta que los generales austrohúngaros sabían muchas cosas, que lo importante de la guerra no es saber muchas cosas sino saber lo necesario en profundidad, ¿no? Entonces eran tipos que se sentían, bueno, le escribe al embajador francés en España. Pará, antes de eso, Sí. el imperio de Napoleón es de los que más llega a conquistar Europa de toda la historia de los imperios que lo intentaron. Sí, como que sí, a nivel Es de el imperio Carlomagno. más, claro. No sé si. No, bueno, claro, Carlomagno no. más. No, Pero Carlomagno tengo entendido que fue el que más conquistó. Sí, en la Europa moderna, sin duda. Seguro, ok. Bueno, ahí si le pide el... Sí, porque Hitler no llega a la costa. Te pido opinión, como que yo soy Napoleón y te digo... Sí. Chiqui, ¿sabes que pasé por ahí? ¿Vos cómo la ves? Porque yo la veo. Yo la estoy Ya de viendo. pasada, ya tenemos las cosas ahí al lado aparte. Y volver tenemos que volver, Nos o sea, dieron volver la a pasar llave. tenemos que volver a pasar. Ya nos dieron la llave. Bueno, ¿Vos qué decís? esto le contesta el embajador francés en España a Napoleón. En España el pueblo llano tiene un gusto pésimo y se distrae sobre todo con procesiones, corridas de toros y el amor en su acepción más brutal. La burguesía está descontenta y sufre las consecuencias de la pobreza general. El clero es ignorante y el noble se muere de hambre en una tierra que solo se cultiva a medias. El rey es un imbécil, la reina una cualquiera, el heredero es un cobarde y el favorito un hombre odiado por todo el mundo. Resumiendo, es un país arruinado. Resulta tan fácil como necesario establecer un nuevo orden. Nada, te mearon, boludo. Esa es la... mearon. Y era así. Y digamos, bueno. Carlos IV se sabía que era un timorato con muchos problemas personales. No, fulmeado, total. Muy poco respetado. Carlos IV no gobernaba. Cuando ahí le dice el favorito, viste que dice el Sí. favorito es un hombre no respetado por nadie. El favorito es un cortesano
que era la mano derecha del rey Carlos IV, que era el que gobernaba, porque Carlos IV escribe en sus memorias que él se levantaba a las 10 de la mañana, iba a cazar hasta las 2 de la tarde, almorzaba, dormía hasta las 3, cazaba hasta las 8 de la noche y se iba a dormir. Le gustaba cazar. Era fanático de cazar y no le gustaba gobernar, solamente cazaba. Y esos son los problemas de atornillar gente a la silla. Pero claro, él porque, decía, digamos, todo Carlos IV tiene derecho a... yo soy el hijo de Dios, decía. Claro. Yo soy si van a casar es porque Dios quiere que case. Que gobierne otro. Claro. Que gobierne otro. Bueno, es el problema de Carlos IV. Dice, mientras tanto, Napoleón teje. Napoleón dice que Carlos IV tenía 13.000 libros y no había leído ninguno. ¿No? Esa es la descripción que hace Napoleón de Carlos IV. Bueno, en fin. Carlos IV y Fernando VII, Fernando VII es el hijo de Carlos IV, en un principio Fernando VII conspira con Napoleón para poder sacarlo al padre de la regencia, porque se da cuenta también que es un idiota. Napoleón en principio utiliza las bondades de Fernando VII, después dice, no, ¿para qué? ¿Por qué no poner a mi hermano? Entonces entra, conquista España en 1808 y pone a su hermano, José I de Bonaparte, como el rey de España, terminando con el ciclo de reyes borbones e inaugurando el ciclo de reyes napoleónicos, digamos. Ok. Que no va a durar mucho más, ¿no? Hasta 1820. Y ahora... volvemos de nuevo para acá. Lo que acá es una notición. Acá es una notición. Porque imagínate, vos ya tenías ganas, medio que te das cuenta que te da el pecho, y encima te enterás que lo están meando de esa manera como acaba de leer Titi, o sea, lo están recontrameando a quien es tu dueño, por así tu decirlo, legitimador. tu legitimidad. Acá se vuelven locos, ¿o no? Acá y empieza, o sea, ¿qué pasa acá? Empieza la rosca 24/7. Es el empujón final. Es el empujón final porque hasta los primeros días de mayo, ya venían cafeteando. Ya venían cafeteando en 1809 al virrey Sobremonte, porque el virrey era Sobremonte, vienen las invasiones inglesas, Sobremonte se escapa. Con el cofre de guita así, el hijo de puta. Santiago de Liniers, que es un francés, como un comerciante francés católico establecido en Argentina hace muchos años, lleva a cabo la defensa. En realidad es uno de los grandes organizadores de las milicias que sacan a los ingleses del poder, y lo nombran a Santiago de Liniers como virrey, pero un virrey totalmente ilegítimo, lo nombra el pueblo de alguna manera. Claro. Bueno, cuando después de la resistencia a la segunda invasión inglesa, vuelve Sobremonte y vuelve a ser el virrey. Hasta que viene Cisneros en 1809, después, hay que voltear esos Cisneros. En 1809 ya Sobremonte, Martín de Álzaga, junto con Belgrano y con Castelli, le va a exigir la renuncia. Le va a exigir la renuncia porque las ideas de Chuquisaca, digamos, las ideas que vienen de los intelectuales, del contrato social, de Rousseau y demás, ya están en los hacendados bonaerenses. Lo que no encontraban era todavía el paso final, que se los da la noticia que viene en la fragata inglesa, que dice, Napoleón conquistó España, listo. Ya está. Ahí se cartean Monteagudo con San Martín. Y Napoleón en ningún momento dice, conquisté España y todo lo de España es mío. Dice, mirá, a mí me interesa Europa. Está en otra, sí. En realidad, ¿alguien de ese círculo intelectual consulta al entorno de Napoleón cómo ve... O le chupa huevo acá, dicen, boludo. Esa es la línea de Santiago de Liniers, por la cual Moreno lo fusila en 1811, desatando el principio de un proceso bastante parecido a la Revolución Francesa, no en términos de la cantidad de gente que mataron, pero sí de que se matan entre unos y otros. En esos 3 años, hasta la asamblea del año 13, muere fusilado Liniers, muere envenenado Moreno, muere de cáncer Castelli. Empieza un momento de casi de comienzo de guerra civil. Lo que pasa es que no se expone tanto porque al mismo tiempo se está luchando contra los realistas que avanzan por Córdoba, por Salta, por todos lados para conquistar Buenos Aires. Pero y eso termina ordenándolos un poco. Eso termina ordenándolos, en realidad eso termina, por lo menos en el proceso de 1810 a 1812, dejando el gobierno en manos de la línea más monárquica, porque Belgrano, San Martín, que ya vino de Europa, Castelli, se van a pelear, porque ante todo eran generales.
Moreno se va a conducir, Belgrano se va a conducir el ejército del norte. Claro. No se queda en Buenos Aires firmando papeles. Entonces todos los grandes generales revolucionarios se van, a Moreno lo envenenan en alta mar y en principio queda el gobierno en manos más conservadoras, el obispado. Eso hasta 1812, pero bueno, después seguimos con eso. Bueno, Moreno envenenado y tirado al océano. Moreno envenenado. Envuelto en una bandera inglesa. Sí, no sabemos qué pasó con No sabemos, pero es lindo ese. Es lindo que ese final injusto. Lo que sucede, los hechos, digamos, que lo que se sabe es que ya el primer día después de la Revolución de Mayo, la línea de Moreno y la línea de Saavedra se ven con mucha diferencia. En diciembre de ese año llegan los diputados de las provincias del interior y se forma la Junta Grande, y los diputados de las provincias del interior apoyan todos a Saavedra, y acá empieza la discusión proteccionismo contra el libre cambio, porque la línea proteccionista era Saavedra, no Moreno. Claro. Digo, cuando tratamos de ubicar ideológicamente, cosa que está mal, pensar la historia de 1810 desde hoy está mal. Pero cuando se hacen estos alineamientos ideológicos, que se dice, bueno, no, el revolucionario era Moreno, entonces el nuestro es Moreno. Sí. Bueno, no, hay que pensarlo bien eso. Claro. Hay que pensarlo bien, porque la línea que después deriva en Rosas, no en Alberti, en Rosas, bueno, es mucho más la de Saavedra que la de Moreno. Que la de Moreno, total. Sin culpar a Moreno de esto, digamos. Lo que está viendo Moreno es que hay que ir hacia el libre cambio porque el mundo está yéndose del lugar. Claro. Personajes como Santiago de Liniers creen que Napoleón, el imperio francés, se va a quedar 100.000 años más a gobernar Europa, porque mirándolo desde ese momento había conquistado toda Europa, le faltaba Inglaterra y Rusia, pero a lo ancho de Europa le había conquistado todo. Entonces, bueno, hay personajes como Santiago de Liniers que después de la Revolución de Mayo dicen, frenemos un poco, no vayamos sobre todo, no vayamos a destruir todo. Bueno, eso le vale que Moreno, que era un seguidor de Robespierre, lo fusile. Y cuando Moreno fusila a la lo fusila tipo, te voy a fusilar, voy, te busco, te fusilo, o entra a la casa y le pega un tiro. No, él llega con el ejército a Córdoba y en Córdoba... Con el ejército y con una carta dice, che, sí. por traidor te voy a fusilar. Exacto. Ok. Pensá esto, la primera junta se organiza sí, amigo, como la biblioteca. Presidente, 2 secretarios y vocales. No hay tesorero, pero hay 2 secretarios. Sí. Quienes toman las decisiones políticas son los secretarios. Y los secretarios eran Paso y Moreno, que eran de la línea revolucionaria. Entonces, Moreno en 1811 ellos llegan a Córdoba, en donde van a hacer la resistencia contra los realistas. Ya hay un ejército en Suipacha, hay un ejército en Salta y hay otro en Córdoba. A partir de acá empieza a hacerse grande la figura de Güemes, después de 1811, para 1810 es chico, está en Salta todavía Güemes. Y cuando llegan está Santiago de Liniers. Santiago de Liniers, que había sido el héroe de la resistencia contra los ingleses y había quedado como virrey, después sale obviamente de ese cargo. Ellos se encuentran con Santiago de Liniers ahí, y Santiago de Liniers se niega a prestar las tropas para seguir avanzando hacia el norte. A la mierda Liniers. Bueno, nada, escribe Moreno que todo conspirador contra la revolución debe ser fusilado, y lo fusila. Lo fusila con un pelotón. Digo, con un fusil. No es que lo mata a traición, sino que hace un fusilamiento oficial, digamos. Lo juzgan. Le dice por qué va a ser fusilado. Le lee por qué y lo fusilan. Poco tiempo antes de esto, Saavedra vence en Suipacha a los realistas, y en un episodio confuso, por decirlo así, los seguidores de Saavedra lo coronan gobernador de Buenos Aires, pero sin ninguna legitimidad. Es un escenario en donde le pone una suerte de corona de azúcar, qué sé yo, como diciendo, bueno, sos el número 1, como eran sus seguidores. Supuestamente esto lo toma muy mal Moreno. ¿Pone celoso?
Lo que No, cree- lo que él ve es que están empezando, claro, él lo que ve es que están empezando a conspirar Claro. para que se afiance la Claro, línea claro. de Saavedra. Lo que Le ve dice, Moreno, chupame los 2 huevos. le dice. lo que pasa también con Moreno es que ve conspiración en todos lados. Que Ah. no es irreal, pero bueno, si vos vas fusilando por la vida, lo más probable es que En algún momento te la cobre. te la cobren. Y se la cobraron. Y en ese mismo año. Claro. Ese mismo año él vuelve a Buenos Aires. Para, cuando pasa eso con Moreno, con Saavedra, a Moreno se lo toma para el orto Se y lo se lo toma como dice. el orto, no porque están en distintos lugares, pero el mensaje es fusilar a Liniers. Ah, ok. Que también era un monárquico. ¿no? Ah, ok. El mensaje es fusilar a Liniers El para mensaje decirle, funciona para decir, Saavedra, claro, un pasito más de acá y te y fusilamos, te a vos fusilamos también. también, claro. Bueno, El fandom de Saavedra haciendo cagada. bueno, ahí vuelve Moreno a Buenos Aires y acuerda con Saavedra irse a una misión diplomática en Londres y lo envenenan en alta mar. No está claro quién ni por qué lo envenenó. Y se va uno de los grandes actores de la Sí, revolución sin duda. desaparece. Desaparece uno de los grandes actores. Hay un libro de Feynman donde Feynman sugiere, José Pablo, Sí. No, si va a ser Eduardo. no, si va a ser Eduardo, donde Feynman sugiere que son que lo mandan a envenenar sus propios seguidores. Esa es su interpretación. ¿Por qué? Porque era el Robespierre del Virreinato del Río de la Plata y sabían que cualquiera que se movía un poquito de lo que pensaba Moreno te fusilaba. Claro. Y entonces, bueno, no es necesariamente Saavedra, de hecho no hay ninguna comprobación de que Saavedra quien lo hace matar, Claro. digamos. No se sabe. O sea, No se sabe. nunca se supo que. No se sabe. No se sabe, inclusive la teoría de que lo envenenan no está clara, digamos. Es una interpretación que hace el último revisionismo porque aparecen unas cartas que le escribe la mujer de Moreno a Moreno, que nunca son respondidas, Sí. porque quedan ahí, en donde supuestamente ella lo que cuenta que cuando Moreno parte en su viaje, a ella le llega una caja Sí. con un velo Negro. negro y una carta que dice los vas a necesitar pronto. Sí. Entonces, bueno, esa es la comprobación de que lo envenenaron, pero no sabemos. No se sabe. No sabemos. Lo cierto es que se muere en alta mar, se muere él, se muere Castelli, fusilan a Liniers, digamos, esta seguidilla. Cierra por todos lados que lo hayan matado. Cierra por todos lados, sí. Moreno decía que íbamos a cambiar a un opresor por otro opresor o algo así. Exactamente, eso es lo que pensaba Moreno si no se hacía la revolución más radicalizada de todas. Claro. Dice, eso es lo que argumenta él, dice, si nosotros cambiamos, estamos saliendo de un opresor y vamos a hacer las cosas medio light para mantener un rey, vamos a cambiar Vamos a un seguir opresor lo por otro mismo. opresor, por eso tenemos que ir por todo. Bueno, digo, acá ya estamos entrando en otro periodo, ¿no? Si querés podemos volver un poco para atrás porque ya estamos Sí. empezando a empezar entrar lo que en la entra previa de 1816. 16, digamos. exactamente. Que bueno, esto es el puntapié. Lo cierto es que es imposible analizar 1810 y terminar el análisis el 25 de mayo, pues si uno lo termina ahí parece que Sí, uno sí, dice, no. bueno, después que vino la revolución total y todos Claro. felices. Y no fue lo que pasó. ¿Por qué? Bueno, por lo que empieza a pasar al otro día de la revolución de mayo. Claro. ¿No? El proceso es va y viene, digamos. ¿no? Claro, yo te quiero hacer esta pregunta, Tiki. ¿Qué rol jugaba el obispo? Que era una de las que estaban en esos cabildos y que bancaban a los realistas, ¿no? Pero ¿cuál era el rol que jugaban los realistas acá? ¿Cómo la veían? Porque también se les caía Europa. Y vos estabas en una misión acá donde tenías que bancar los templos realistas, ¿se la veían perdida y medio que tiraban información para todos lados? ¿O mantuvieron la idea, la fidelidad al rey de España hasta el último momento? El obispado en Buenos Aires para el 25 de mayo juega absolutamente con la línea del virrey. Es el 100%. obispo Luis Riega, que es el obispo que discute con Castelli el 24 de mayo, el 23 de mayo es el mayor defensor, pero a ultranza del virreinato. Le dice a Castelli, le dice directamente, ustedes, el obispo Luis Riega en ese momento le dice a Castelli, el último, si quedara un solo español vivo, y pisa esta costa, tiene que gobernar sobre todos ustedes.
No hay por qué, porque es el hombre Porque de ustedes Dios. son hijos de España. Claro. Ustedes son hijos de España y España los sacó de que sean indios. Pero pará, un poco era así, pero en el sentido de... O ya... Ahí vamos con eso. En ese momento había una noción de... Buena pregunta, Diego. Ahí vamos Lo que te quiero preguntar es... Los criollos, o sea, ya había criollos que no se sentían España. No, claro. O sea, ya había generaciones... Sí, obvio. Después de decirlo, gente que había nacido acá y es como, no sé, mi abuelo también vino de España en un barco y yo, no sé, el Diego y los Redondos, los criollos, Perón. Muchos no O sea, se más sentían argento, españoles. cero. Muchos no se sentían españoles. Y Había mucho cipallismo, esa me pregunta, como, o la gente estaba como, bueno, obispo, ni idea, la verdad que si vive en español, mirá, pego 2 tiros a la mierda. había las dos cosas. ¿Por qué? Porque los historiadores más... los historiadores más marxistas, digamos, los historiadores marxistas que leen esta época y la leen en términos de... en términos siempre de materialismo histórico, en términos económicos, lo que dicen es, bueno, más allá de si se sentían más o menos españoles, lo cierto es que los españoles, a los criollos, a los hacendados de Buenos Aires, ya les estaban impidiendo comerciar. Claro. Y ellos estaban viendo que si abrían el puerto de Buenos Aires, iban a ser todos hiper mega millonarios. Claro. Entonces, bueno, eso también pasa. Juega. La creencia personal se juega contra el interés económico y entonces no es casual que sean los hacendados de Buenos Aires, que son la primera burguesía de acá, Claro. los que quieren cortar con todo. Claro. Bueno, también está La ese interés de veían. decir, claro, abrime el puerto y dame el puerto, Claro. hermano, porque veían cómo los españoles estaban llevando el oro, se habían vaciado Potosí y se lo llevaban en barcos por el puerto de Buenos Aires y estaba Claro. clausurado para la gente que vive en Buenos Aires, Claro. digamos. No tenía sentido y... Pero, Claro. por supuesto, y bueno, digo, eso también pasaba. Estaban los ideales revolucionarios, estaban los intereses económicos. Cuando los Ok. ideales revolucionarios e intereses económicos coinciden, se arman las grandes cosas. Boom, sí, claro. Eh, Como siempre pasó. sí, Y aparte, volviendo un poco al antecedente de las invasiones inglesas, que la bancaron ejércitos criollos, como en su mayoría criollos. absolutamente. No es que vinieron y te pusieron la milicia y te salvaron las Absolutamente. papas. Y los comerciantes que vivían acá ya hacía tiempo, como Santiago de Liniers, como Mateu y Larrea, que son dos vocales de la primera junta, bueno, también como comerciantes que habían venido de Europa, les convenía que el puerto se habilite para todo vecino, Claro. vecino en términos de lo que era ese título nobiliario. Un detalle que me olvidé, lo primero que hace cuando se entera Moreno del suceso de Saavedra en Suipacha es como secretario eliminar todo tipo de privilegio nobiliario, y eso se lo saca a Saavedra y a la esposa Saavedra, que eran vecinos de Buenos Aires porque eran grandes hacendados. Digo, era la primera venganza, la segunda fusilada. Claro. No se comía ninguna, bueno. No, No le cabía ninguna. no. Bueno, Bueno, ¿querés que vayamos a ir a la pregunta del compañero? sí. Si había una noción de continentalidad de la revolución. La hay porque vos pensás que en 1812 empieza la revolución en la Gran Colombia, que es Claro. Simón Bolívar, y Simón Bolívar se escribe permanentemente con San Martín. Ahí sí, y por eso señalé el antecedente de la revolución inglesa, de la independencia de Estados Unidos, hay hay muchos seguidores, entre ellos Saavedra, muchos pensadores de la revolución de acá, que no ven el futuro en la revolución francesa sino en la independencia de Estados Unidos, que creen más en George Washington que en Robespierre. Claro, que es interesante también lo que va a pasar en Estados Unidos porque se habla de parlamentos, del poder legislativo. Se crea todo un gran órgano legislativo. Exactamente, que era muy interesante para la época de haber sido zarpado, ¿no? Como... Sí, indudablemente. Simón Bolívar se escribe con Benjamin Franklin. Sí, hay cartas, muchas cartas entre Simón Bolívar y Benjamin Franklin. Y el número 2 de... Franklin un capo, porque también tocaba en Francia, como... En chabón. todos lados eran una gran burguesía que... Bueno, de Miranda, que es el número 2 de Bolívar en la gran revolución colombiana, participa de la revolución francesa y participa físicamente de la revolución francesa y de la revolución estadounidense. Ah,
E inclusive bueno, se dice que era amante de la reina Catalina de Rusia, pero es condecorado en Rusia también. Digo, un tipo de mundo total. Claro. Eran tipos que eran brillantes, realmente brillantes, Claro. y que si iban a estudiar a Europa y eran reconocidos en todos lados. La noción de continentalidad está porque los realistas, porque se sabe que los realistas ocupan el virreinato del Perú y el virreinato del Río de la Plata. El virreinato del Río de la Plata se crea en 1776. Hola, compa. Hola, Chori. Se crea en 1776 el virreinato del Río de la Plata. Hasta ese momento todo dependía del virreinato del Perú. Porque Buenos Aires simplemente era el lugar en el que se entraba, feliz día, compa, en el la que patria. se entraba a sacar la plata y entrar esclavos. Ese era el lugar de Buenos Aires. Entonces, noción de continentalidad hay muchas cartas entre los revolucionarios de la Gran Colombia, entre los revolucionarios de Buenos Aires, y en el centro de todo eso está la Universidad de Chuquisaca, donde estudian todos. Por donde pasa de Miranda, por donde pasa Monteagudo, por donde pasa Belgrano, Moreno. Se fuman cigarrillos en los pasillos. Se fuman un pucho. Toman café en el vasito ese de plástico. Exactamente. Así que sí, eso existe. Lo que pasa es que lo que hay, principalmente entre Bolívar y San Martín, son distintas concepciones de hacia dónde tiene que ir la Gran América. Y Artigas, ¿no? Claro. Ahora me gustaría hacer un intermedio para hablar de la Liga de los Pueblos Libres, del comandante Andresito, de los pueblos guaraníes, de todo eso que también está pasando en esa época y está totalmente borrado de la historia. Claro, no te lo ensayan en ningún lado eso. Los carteles en Chuquisaca, ¿viste? La Universidad de Chuquisaca ahí. Pasando Monteagudo a los carteles blanca morada. La visión que tiene Bolívar de qué tiene que ser la Gran América se parece un poco más, digamos, a la de Artigas que a la de San Martín, quizás. En el sentido de que lo que empieza a ser Estados Unidos son los estados confederados, es decir, una gran confederación en donde cada estado tiene soberanía propia y todos se organizan bajo la Confederación Estadounidense. Esto es un poco lo que plantea Artigas, que dice, bueno, que toda la zona de Misiones, Corrientes y demás sea el país guaraní, que la banda oriental sea lo que es Uruguay, que Buenos Aires sea Buenos Aires, que Cuyo sea Cuyo, que el Alto Perú sea el Alto Perú, y todos esos estados confederados en una gran confederación sudamericana, digamos. Que es un poco lo que estaba haciendo Estados Unidos. No es esa la mirada de la mayoría de los revolucionarios de Buenos Aires, que ven una salida más a la europea, con estados fuertes, como en Inglaterra, claro, de libre comercio, ¿no? Con un libre comercio fuerte, eso es Moreno, es Castelli, es Paso. Entonces, sí hay una mirada latinoamericanista o hay una concepción latinoamericana de la revolución. Lo que no hay es una unidad respecto de hacia dónde ir una vez que se hace la revolución. Claro. Digo, y esas discusiones internas son las que en gran parte socavan los movimientos, porque se van unos a pelear al norte y los de abajo conspiran. De hecho, hay un evento muy, muy importante ya para 1815, que Belgrano, en ese momento los guaraníes con apoyo de Artigas están luchando contra los bandeirantes que entran por Brasil y luchando contra Paraguay, para formar finalmente la nación guaraní. Y Belgrano va a pelear a Paraguay y en el camino se encuentra en la zona de Corrientes, Misiones, ahí en Catalina, se encuentra con el comandante Andresito, el comandante del movimiento de la nación guaraní. Andresito, el comandante se llama Andrés Guacurarí. Guacurarí Artigas, pues Artigas lo adopta como su hijo, y él después firma todas las cartas como Guacurarí Artigas, es el hijo adoptivo de Artigas. Se encuentran y Belgrano firma una
un acta de constitución como miembro de la primera junta, como miembro de la junta de gobierno, ¿no? La primera junta ya no existe más, en donde le cede todas las tierras. Dice, firma una suerte de constitución en donde firma la abolición total de la esclavitud, todos los derechos plenos para los pueblos originarios, para los guaraníes, Ajá. y que todas las tierras que están en esa zona son propiedad de los guaraníes. 100% revolucionario, 100% revolucionario. Claro. De eso se agarran los guaraníes para pedirle tropas a la Junta de Gobierno en Buenos Aires, y Juan Martín de Pueyrredón, que es quien en ese momento preside la Junta. Sí, exactamente. Sí, llegaste justo. Ahora igual vamos a ir un poco para atrás. Viva la patria, cultura. Viva la patria. Quien preside la Junta de Gobierno, Juan Martín de Pueyrredón, lo mandaron para alejarlo, exactamente, porque justamente Pueyrredón Se lo sacan de encima. se lo sacan de encima. No Le hacen la famosa te doy una embajada en Roma. Sí, y ni siquiera pues lo mandan a pelear, ¿no? Claro, bueno, Pero, no, para la época. Digo. Seguí, amigo, Bien, y Buenos Aires desconoce el acta que firma Belgrano, como diciendo, no, Belgrano no pertenece más a la Junta de Gobierno. Claro. Porque además después pierde Belgrano esa guerra. Ese ya es el fin de Belgrano. Ya estamos cerca de 1816, 1820 se muere Belgrano. Pero bueno, ahí todo el movimiento reaccionario queda gobernando Buenos Aires. Se lo sacan de encima a Belgrano y traicionan a los pueblos libres, indudablemente. Ahora igual volvemos un poco para atrás y explicamos bien ese proceso. Lo cagan, básicamente. Bueno, nos cagan. En realidad, ¿qué pasa? En ese momento Buenos Aires lo que dice es: nosotros no queremos formar parte de la Liga de los Pueblos Libres. La zona de Córdoba, Santa Fe, le pertenece a Buenos Aires, no le pertenece a los pueblos libres. Entonces ahí se arma la guerra contra Artigas. Claro. No, que hasta ese momento, bueno, ¿Todo bien con vos? mientras no nos jodamos, vos estás haciendo tu revolución en la banda oriental, peleando contra los brasileros. Hasta Claro. en ese momento Santa Fe y Córdoba forman parte de los pueblos libres. Quien hace la gran traición ahí es Santa Fe y Córdoba, porque Artigas cree que siguen formando parte de los pueblos libres y en realidad en 1815 arreglan con Buenos Aires para quedarse con ese territorio, pero se abren de gambas con los pueblos libres. Ahí es cuando se termina de destruir todo. Claro. Pero bueno, volvemos un poco más atrás. Sí. En 1007 el comandante Andresito nace en Santo Tomé, muy cerquita de donde nace San Martín, el mismo año que San Martín, 1775 me parece que es. En un momento en donde, ¿sabes por qué retomé por acá? Porque vos me preguntaste lo del obispo. Sí. La Iglesia Católica juega, el Obispado de Buenos Aires juega 100% contra la revolución. Full realista. Pero, sobre todo en 1816, hay una orden cristiana que juega 100% con la revolución, que son los jesuitas, que estaban establecidos en el norte hacía muchísimo tiempo. Como entrerriano me enorgullece que de nuestra parte siempre fuimos parte de la vanguardia con ideas que para la época eran novedad. Igual hay que reconocer que Ramírez, caudillo entrerriano en esta etapa, junto a López, lo cagan a la Oriental Es lo que Ortigas, está que es lo que diciendo estamos recién. hablando, y de ahí la leyenda de que los entrerrianos somos traidores por naturaleza, como diría Rodrigo. Bueno, Saludo para Entre Ríos. Sí. Y a la patria. sí, Entre Ríos, Corrientes, es ese sector de la Mesopotamia, digamos, es una parte fundamental de todo el proceso. El obispo, la orden de 1816 católica, Sí, los jesuitas. Los jesuitas llegan a América en 1600. Vienen por una orden directamente del Papa, con una concepción, la concepción humanista, que en principio, bueno, cuando tienen el encuentro con los guaraníes es de guerra, porque los guaraníes eran un pueblo muy guerrero, pero rápidamente, para 1700, los jesuitas se dan cuenta que no van a poder acabar con los guaraníes, porque los guaraníes
guaraníes son Se la un aguantan. pueblo muy poderoso, pero que además el gran enemigo, tanto de los jesuitas como de los guaraníes, eran los realistas, que estaban en Paraguay, Ajá. y los bandeirantes, que eran los comerciantes de esclavos que estaban en Brasil. Entonces, ahí se genera la comunidad del pueblo jesuítico guaraní, que después llega a ser extremadamente poderoso, en donde los guaraníes eran realmente una nación. Los guaraníes tenían un mito fundador, tenían sus propios dioses, tenían un lenguaje, tenían un territorio. Todo lo que nosotros reconocemos en términos modernos como una nación lo tenían los guaraníes. Lo único que no tenían era entre ellos una noción de nacionalidad, porque eran distintos clanes de guaraníes. Clanes no se dice, se dice. Eso perdón, te pregunto, pues yo esto posta que no lo sé, como me imagino que la mayoría de ustedes, porque no te lo enseñan. No, esa es la verdad, no te lo lamentablemente enseñan. No se menciona. Estos tenían representantes intelectuales también que habían ido a estudiar a las universidades, ¿cómo se llama? Chuquisaca. Chuquisaca. ¿O no? Esto era No, era de otro lado. Los guaraníes era un pueblo que estaba ahí desde el año 1300, 1400. Ah, ok. Y que para 1700 eran realmente los habitantes de esas tierras. Claro. Que no tenían concepción de nación porque eran se dividían en clanes, digamos, en tribus. Uh-huh. Tiene un nombre específico en guaraní que es Tecoá, que eran como pequeñas tribus, cada uno con su cacique. Claro. Y no tenían concepción de nación porque, bueno, vos pertenecías a tu tribu, yo a la mía. Éramos los dos guaraníes, pero peleábamos entre nosotros. No Claro. éramos una gran nación guaraní. Claro. Eso un poco les juega en contra cuando llegan los invasores españoles, porque Y, obvio. se empiezan a traicionar entre ellos. Claro. Hay caciques que hacen acuerdo con los españoles, Y casi que no. y los que hacen acuerdo con los españoles es para conquistar a los otros guaraníes. Claro. Eso pasa durante muy poquito tiempo, porque rápidamente los que habían acordado con los españoles se dan cuenta que los españoles vienen a esclavizarlos. Primero los españoles les ofrecen formar consejos directivos donde estén Sí. todos juntos, después los esclavizan rápidamente. Entonces ahí se genera la reacción y Ahí es donde esos caciques que se habían vendido dicen, ¿sabés que me equivoqué, Negrito? Vamos a juntarnos. volvemos para atrás. Claro. Hay un gran cacique que toma todo el mito de Jesús, que toma todo el mito de la iglesia para explicar por qué él era el enviado de Dios. Y entonces los guaraníes, ahí se forma el pueblo jesuítico guaraní, empiezan a luchar contra los españoles desde el lugar del cristianismo también. Como bueno, si Dios nos hizo iguales a todos, Claro. esto nos pertenece. Qué loco. Ese gran cacique se llama Oberá, ¿no? Oberá. Que tiene una La gran ciudad misionera. Exactamente. Por el cacique Oberá. Me olvidé lo que iba a decir, la puta madre. Me olvidé, amigo. Bueno, Me olvidé. nada. El pueblo jesuítico guaraní. Tomemos un mate en honor al Sí. pueblo guaraní. tal cual. Vamos a tomar un mate en honor al pueblo guaraní, que lo traigo porque entre todos los pueblos originarios que habitaron. Gracias por el follow, David. Bienvenido. Tomemos yerba Sí, Andresito. totalmente. Entre todos los pueblos originarios que habitaron estas tierras, fueron los que llegaron más hasta la revolución, organizados a la época de la revolución, al punto de que en términos ya desde el Estado-Nación argentino, el único gobernador originario que tuvimos en toda la historia fue el comandante Andresito, que fue nombrado gobernador en 1815 de Corrientes. En ese momento Corrientes y Misiones era todo Corrientes. Con lo cual participan activamente de la revolución y están en ese proceso. Gracias, Chori. Hay un detalle que es hermoso, que a mí me fascina de los guaraníes, que un pueblo extremadamente inteligente, que generan el primer enfrentamiento armado en la zona de Catalinas, porque le chorean la pólvora a los españoles y crean un arma descartable que se hace con caña que dispara un solo tiro. Y entonces el primer enfrentamiento armado guaraní de los originarios hacia 1800 lo hacen los guaraníes, que le chorean la pólvora y se inventan su propia arma. Fabrican su propia arma, que es con caña. Digo, es una caña que dispara una sola vez y la tirás. Claro. Un arma descartable. Claro. Cosa increíble.
Espectacular. Con eso conquistan la Aparte, zona de Paraguay. imagínate el cagazo, bueno, no sé si era tan así, pero ya decís, bueno, esto guaraní, está con la flecha y de golpe te recibe, plom, tira, Cagándote a plom, tiro. tira. Exactamente, boludo. Pero la puta madre, Exactamente. eran tipo los ingleses en el Age of Empires, que eran los únicos. Exactamente. Los españoles. La mano derecha del comandante Andresito era un cura jesuita, Sí, franciscano en realidad. Las dos órdenes que apoyan son los franciscanos y los jesuitas, que era el padre Acevedo, ¿no? Acá tenemos una calle. sí. Padre Acevedo era el gran pensador de la nación guaraní en esos años, era la mano derecha del comandante Andresito. Era el que decía, che, tenemos que empezar a desarrollar un concepto de nación. Exactamente, y, Ok. es uno de los que más se cartea con Artigas. Para 1800 Artigas aparece en esa zona porque está con la Liga de los Pueblos Libres, que en ese momento era la zona de Uruguay, entre ríos, Corrientes y el sur de Brasil, y conoce al comandante Andresito, que es muy joven, y lo adopta como su hijo. Le cae muy bien. Ve que es un distinto, que es un guerrero y un intelectual al mismo tiempo, un tipo que aprende. A ver, el idioma guaraní era tan complejo que los primeros curas jesuitas, hay una carta de 1640 que escribe un cura jesuita al Papa, y le dice: el idioma de los guaraníes es tan avanzado como el latín y el de los franceses, no lo podemos entender. Digo, el pueblo guaraní era un pueblo con un desarrollo, pero bestial, un pueblo polígamo, matriarcal, con un mito fundador muy hermoso que es la tierra se crea en un sueño. Es poético, Claro. Mucho más poético que el de la Biblia. Claro. Y con muchos dioses. Interesantísimo, boludo. Recomiendo Andresito de Pablo Camogli, ese libro. Donde Andresito de Pablo Camogli, anoten. A quien le un interesa. historiador misionero, fanático independiente, totalmente antiboca. Lo tuve que dejar de seguir en Twitter porque estaba a punto de putearlo, pero escribe como la puta madre. Asamblea del año 13 y Comandante Andresito, los dos libros de Pablo Camogli son uno mejor que el otro. Ok. Me acordé de algo que te iba a decir que no sé si tiene mucho que ver, pero me interesa mencionarlo porque qué loco, ¿no? Que ya en esa época, viene esa época la cuestión de soy un enviado de Dios y queda, porque viste como todavía sigue pasando eso, como hay gente que dice, no sé, por ejemplo, yo siento que Milei es un enviado de Dios, viste, como el razonamiento de una persona totalmente alejada de la política que no milita ni nada y tiene como esa. No sé, siempre decimos con vos que la persona que medio dice que siente un llamado es peligrosa, ¿no? Digo, viene todo de esa época, siempre fue así. Sí, Siempre fue así, sí, siempre estuvo eso. Es la mirada, es la concepción de la evangelización. La concepción de la Lilita, totalmente. Lilita, total. Servía como una chapa, digamos, como una medalla. Totalmente. Ahora yo soy enviado de Dios, entonces como. Existiría quien lo creería realmente y existía el obispo no, el cacique Oberá, que se agarró de eso para luchar contra los españoles, Claro, digamos. ok. Pero sí, es algo que aparte, sobre todo en esa época, era. Acá hay algo que dice Cultura Reaccionaria, que es que los pueblos del territorio, después llamado Argentina, tenían organización comunitaria, pero a diferencia de los pueblos que pertenecían al Imperio Inca, carecían de organización protoestatal. Exactamente, es lo que. ¿Qué quiere decir protoestatal? Protoestatal es considerarse a toda la nación guaraní como una comunidad que tiene que defender sus propios intereses contra intereses ajenos. Ok. Es lo que no pasa, por eso cuando llegan los españoles, algunos caciques casan a los españoles con sus hijas y atacan a los otros caciques. Claro. No tenían concepción estatal, Claro. de nacionalidad. De decir, protoestatal. somos nosotros. Claro, exactamente. Que lo desarrollan después, lo desarrollan gracias a Andresito y Artigas. Pero bueno,
no es que es tarde, sino que, bueno, no pueden soportar solamente los guaraníes la carga de los brasileros y de los paraguayos. ¿Y Artigas, Artigas les tira una soga o...? Artigas le tira todas las sogas que puede hasta que le empiezan a entrar los bandeirantes por Uruguay también, entonces él se queda en la zona de la banda oriental. Buenos Aires... Aparece esa traición que dice ahí el compañero de Córdoba y Santa Fe, sí, que es el territorio. Pensá que Córdoba y Santa Fe es lo que está entre Buenos Aires, Uruguay, el norte. Claro. Aparece esa traición en donde los le dos empieza caudillos, a traer agua dentro del barco a Artigas ahí solicita la ayuda de Buenos Aires, y Buenos Aires se la niega porque está discutiendo otras cosas. Buenos Aires bueno. ¿Se las niega porque está discutiendo otras cosas o se las niega porque la verdad le chupa un huevo? No, porque le chupa un huevo, porque tiene otros intereses, claro. Porque se está empezando a discutirse cuál va a ser el rol de Buenos Aires en un posible futuro estado. Claro. Bueno, esto, digamos, el periodo revolucionario es 1806-1820. A partir de 1820 empieza el periodo más de guerra civil, podríamos decir, que termina en unitarios federales. Okay. Rápidamente. Sí. 10 años después ya estamos discutiendo unitarios y federales, que parte de acá la discusión. Claro. ¿Cuál va a ser el rol? Son todas discusiones post-revolución. Post-revolución. ¿Cuál va a ser el rol de los originarios en esto? Bueno, el comandante Artigas cree profundamente en que los originarios tienen que quedarse con su territorio. Buenos Aires, donde hay muchos hacendados que siguen siendo católicos, que veían a los indios como monos, como animales, sí. Bueno, no creen que puedan autogobernarse. No creen en los indios. Entonces, claro, dicen, no va a funcionar. No va a funcionar, esto lo tenemos que gobernar los criollos que somos. Pensá que la Revolución Francesa trae también el sentido de la civilización. Sí. ¿La civilización qué es? Bueno, la civilización es el estadio más avanzado de la humanidad, la ilustración, el pensamiento, y todo lo que no es ilustración y pensamiento y racionalidad es atrasado. Y si es atrasado, bueno, no puede gobernar. Claro. Los indios no podían gobernar, eran atrasados. Claro. ¿Me entendés? La ilustración, paradójicamente, los más racionalistas, los más ilustrados son los primeros en perder la razón, como Moreno, ¿no? Claro. Digo, que es el primero en decir, bueno, a matar. Bueno. Fusilaje hasta que queden los buenos. Exactamente. Esas concepciones se discuten mucho. Eso es lo donde más le tira José Pablo Feynman a Moreno. Dice que Moreno creía que los indios eran salvajes. Que no es la mirada de San Martín. Las cartas de San Martín son totalmente reivindicadoras de los pueblos originarios. Lo que pasa con San Martín es aparte, que después ponen el pecho. Claro, ponen el pecho de verdad, son ellos. Exactamente. Lo que pasa con San Martín es que él no llega a hacer política. Para mí, en estos términos, el más grande de nuestros patriotas, el que más admiro yo, es Belgrano, sin dudas, pues es el que más política hace. Claro. Es el que hace política en la revolución, en la previa de la revolución, es el que hace política en la revolución y el que sigue haciendo política después, el que va y le firma el acta. San Martín tiene concepciones filosóficas espectaculares, pero primero no tiene participación en la previa de la revolución, él todavía está en España, y después de la revolución, después de la revolución, San Martín participa de la batalla de San Lorenzo rápidamente. Ahí vamos con eso, es interesantísimo. Participa de la batalla de San Lorenzo con el regimiento de patricios, donde tiene una victoria abrumadora. Regimiento de patricios que ya seguía respondiendo a Saavedra, la gente de Saavedra. O después, ¿qué pasa? Cuando llega San Martín lo nombran general del regimiento de patricios. Y pasa a ser el general. ¿Eso le dicen vení que te lo damos o él viene y se lo gana? Él viene y se lo gana en el reconocimiento. Acá era muy grosso estamos San Martín, hablando, ya igual. Sí, y además ya había tenido un regesto veniendo hasta acá. Saavedra está perdiendo un poco, los seguidores de Saavedra, el interior, ya está perdiendo con Buenos Aires, que está empezando a movilizar. Bueno, San Martín viene, gana la batalla de San Lorenzo y ya se va a Cuyo para empezar a planear la liberación de Chile y Perú, y eso termina en 1818 y después de eso San Martín se muere. Es decir, su participación en el territorio bonaerense ni siquiera en la Junta de Gobierno. Sí, él tiene una gran participación en el segundo triunvirato, que es el triunvirato de 1812. Sí.
que es de 1812 a 1815 el periodo más revolucionario de todos, en donde Belgrano, San Martín tienen alta influencia sobre el gobierno de Buenos Aires, y se crea la Asamblea del año 13, que para mí es la primera constitución. Claro. Digamos, es la constitución representativa de las ideas revolucionarias de esa época. Yo digo, nosotros, este país tuvo una constitución por época, que representa fielmente los ideales. La Asamblea del año 13, en donde se plantea la liberación del comercio, la liberación de vientre, el fin de la esclavitud. El fin de la esclavitud en 1813, cuando Brasil dura hasta casi 1900, ni hablar de Estados Unidos, que la esclavitud termina en 1875. Claro. Estamos hablando de 70 años antes. Una constitución, no es una constitución, pero no es un país, pero es un principio de constitución totalmente revolucionario. Después, en 1853, vos tenés una constitución totalmente avanzada. Para, te hago una pregunta. Sí. Antes de seguir con una constitución por época. La de la Asamblea del año 13, ¿es un verdadero contrato social? ¿Tipo, se respeta? ¿Se lo toma como una constitución? Sí, absolutamente. ¿Hay acuerdos, rosca, listo, es esto, perfecto, estamos todos de acuerdo y es... La libertad de vientre y la abolición de la esclavitud es casi total. Ok. Casi. No es que es un papelito y... No. En absoluto. Ok, perfecto. Es ahí, como dice el compañero, totalmente pionera en términos de derechos humanos. Claro, bueno. Por ponerlo de esa manera. Hay un legado importantísimo en Argentina en eso. Indudablemente. Después tenés la revolución, la Constitución del 53, que también es muy adelantada a la época que escribe Alberdi. Sí. Que el otro día Cristina la reivindica. Tenés la reforma constitucional del 94, que es una reforma totalmente socialdemócrata y neoliberal hecha por Menem, y la gran constitución del peronismo es la única que eliminamos. Digamos, claro. Que es la representativa de la mejor época de Argentina, digamos, sí. ¿No? Pero después, yo creo que tenés 4 constituciones que representan fielmente lo que pasa momento. En la época. Uh-huh. Solamente que la de Perón la eliminaron, porque claro. Si no, estábamos hablando de otra cosa. Claro. Bueno, entonces para el momento, me olvidé para dónde íbamos a ir, amigo. Feliz Día de la Patria, viva la patria, compañero. Como el locrito, pastelito. Viva la patria. Ah, ¿me vas a hacer pastelito? Sí, amigo, tu pastelito. Permiso, compañero. Sí. ¿Alguien del chat tiene alguna pregunta sobre esto? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran que mencionemos? Digamos, después del... Porque esto que estabas diciendo vos de... Bueno, o sea, Belgrano era más político. San Martín tiene un paso tal vez... un reconocimiento mayor por los huevos, digamos. Por lo militar, por ponerle el pecho. Pero entre ellos también estaba todo bien, tengo entendido. A mí me enseñó Felipe Piña que estaba todo bien. Ahí está, bueno, ya no pasa nada. Son la misma línea política, es verdad. Son la misma línea política, o sea, ellos todo el tiempo están hablando y se admiran mutuamente, tengo entendido yo. Sin duda. Tienen palabras de... Si bien es verdad lo que dice ahí un compañero, que es que Belgrano plantea una monarquía originaria, es decir, una monarquía en donde a imagen de lo que era la monarquía incaica, sí. Donde haya participación de los originarios, en lo que coinciden fundamentalmente San Martín y Belgrano, en que hay que hacer una revolución, en que hay que autogobernarse, pero no hay que destruir todas las instituciones a la Revolución Francesa. Ellos son jovellanos, son de las revoluciones españolas, que tienen otra concepción de la hispanidad, obviamente, con todo lo que eso implica, incluido el cristianismo. Claro. Ni Belgrano ni San Martín dejan de ser cristianos, cosa que sí Castelli, Moreno, Paso, que son los más cercanos a la Revolución Francesa, son más la línea radicalizada. Claro. Finalmente, esto es una demagogia total lo que voy a decir, pero en términos de cómo nosotros entendemos el peronismo, sí. Lo más fiel son San Martín y Belgrano, porque son lo que está en el medio. Claro. No son ni la debilidad que en ciertos puntos plantea Saavedra, porque si bien yo respeto mucho la mirada de Saavedra sobre el proteccionismo de las provincias, después, Saavedra no quiere animarse a ir más allá. Claro. Y en ese momento, no animarse a matar a los realistas podía significar que después ellos te maten a vos. Claro. Digamos, que eso es lo que le banco y le respeto a Moreno también, ¿no? Claro. Bueno, el tipo dice, está bien,
A la línea, fusilémoslo. Claro. Así damos el ejemplo. Cualquiera que quiera conspirar, lo fusilamos. Claro. A la concha de su madre. Bueno, qué sé yo. Después eso puede ir en contra, a favor, pero... Sí. Y aparte de eso, después termina siendo un poco representado en San Martín y Bolívar, carteándose diciendo hay que tomar Lima porque si se queda en Lima cagamos. Exactamente. Y esto no sirve para nada. Es un poco la línea morenista de la revolución, de decir, Exactamente. los tenemos que sacar de todos lados, sobre todo en Lima, que era donde eran más fuertes. Exactamente. Porque si no, no sirve para nada todo lo que hicimos. La diferencia fundamental entre Moreno y Belgrano, Moreno y San Martín, es la concepción ilustrada. La concepción ilustrada de Moreno es que solamente los universitarios de Chuquisaca, es decir, ellos que son ilustrados, que leyeron a Montesquieu, que leyeron a Rousseau, son los que pueden gobernar. Claro. Porque el resto son atrasados. Claro. Esa es la visión que no está en Belgrano ni en San Martín, digamos. Me parece ahí donde está la diferencia fundamental. Porque después es verdad, en términos de praxis política, bueno, San Martín no pensaría así, pero salió a cortar cabezas de realistas porque sabía que había que cortarlas, porque Claro. si no se venían encima. Corta. Digo, en esos términos se parece mucho, digamos, las líneas. Bien, dice, ahora vamos a leer un poco los comentarios. Dice, sin ir más lejos, la bandera de Entre Ríos, inspirada en la bandera de la Liga de los Pueblos Libres, a su vez se inspira en la bandera francesa. Ah, claro, mirá, todo tiene que ver con todo. Un poco anclaba la cuestión vanguardista en términos de derechos humanos. Buenas datas entrerrianas, cultura. Bueno, y Diego pregunta, viniendo a este tiempo, ¿es posible la unión Latinoamérica en los términos de Artigas? No en los términos que Artigas lo imaginaba, porque el sistema político que imaginaba Artigas era el de la Confederación. Es decir, Artigas decía que era con todo, o sea que todo. Acá estaba, en Buenos Aires estaba paviando, que Buenos Aires tenía que sumarse como una provincia más, Claro, en realidad como un estado más, claro, en una liga de estados confederados, claro. como era Estados Unidos. Entonces Buenos Aires sería Washington, la banda oriental sería Alabama, Claro, estados... Montevideo sería Alabama, Río de Janeiro, el territorio ¿qué sería? guaraní. California, ponele. ¿no? Ponele. El estado guaraní. El estado guaraní El estado... sería del como Alto- Dakota, Claro, el estado del Alto Perú, que es lo que hoy es Bolivia. que sería como Utah, re pesada. Todos estados... Pero qué campeonato, Mm. qué campeonato que tenés, papito. Todos estados organizados. ¿Sabés la alegría que sería para Nacional y Peñarol que existe ese campeonato? Que Ni tienen que hablar. jugar todo el año. Todos Equipo de estados verga. organizados bajo una gran constitución, Claro. como es Estados Unidos, y entonces ahí vos tenías una confederación. Hoy a lo que podemos aspirar es una gran unidad latinoamericana, pero de estados nacionales. Ya Y queda Chile y lejos. Argentina no van a tener una misma constitución. Ahora No. lo que tenemos son instancias como el UNASUR o demás, estos órganos supranacionales, Ujú. en donde se organizan estados. Eso es a lo máximo, creo yo, que podemos aspirar. Ya no veo la posibilidad de que esto se convierta en un gran estado confederado sudamericano. Claro. Creo que la unidad en esos términos comerciales y políticos, bueno, se dan con otros instrumentos, como son el UNASUR. Claro, claro, Ya no hay posibilidad de lo que imaginaba Artigas, claro. la confederación de estados, a la yankee, digamos. Bueno, amigo, querida gente, no para ir cerrando, bueno, sí, un poco sí, para entrar en el final, pero siempre en estas fechas es importante recordar que ha corrido sangre, ¿no? Que ha costado mucho llegar hasta acá, que esas cosas hay que valorarlas, ¿no? Como, ¿cuál pensás que es el gran legado que dejó la Revolución de Mayo en el pueblo argentino? Mira, me parece que en toda Latinoamérica dejó un enorme legado sobre la concepción de la soberanía. El concepto de soberanía de los pueblos Totalmente. crece mucho con la Revolución Totalmente, de Mayo. porque si bien
ya se había producido la paz y Chuquisaca en 1808 y 1809, ninguno de los dos levantamientos revolucionarios terminan con una junta gubernativa como es la primera junta, Claro. que encima deriva en la asamblea de 1813, que es absolutamente avanzada y revolucionaria. Entonces, me parece que el primer legado que deja, en términos de corto plazo, es que muestra para la Gran Colombia, digo, para todos los movimientos que se están dando en el momento, que se puede. Claro. Que se puede. Y después, para toda la historia, indudablemente la concepción que tenemos los peronistas de la soberanía política nace en 1810. Viene de ahí. Sin dudas. Sin dudas. Sin dudas. Se menciona en la marcha por eso. A Sí, San Martín. totalmente. Bueno, totalmente. San Martín Rosa Perón para la revolución. Claro. Esos eslogan peronistas. Como Cariglino. Peronista y buen vecino. No, y otra cosa que también me parece que está piola para hablar y hacer como ya síntesis de final. Muchas veces... si querés una pregunta, sí, de una, Aster, ahora te digo eso. Gracias por escribir, Aster. Hola, soy nuevo, bienvenido. Y quería hacer una pregunta, respondan cuando puedan. ¿Cuál es su opinión de que Milei pueda ser presidente? Amigos, estamos para cualquier cosa. Ahí charlamos igual. Sí, ahora lo charlamos. Yo te quería ir antes con esto. La letra completa del himno me gusta más que la versión actual. La letra completa del himno, ahí Claro. Hay referencias para toda la región, ¿no? sí hay referencias sobre todo a estos sucesos. Claro. No, esto iba, que este canal se llama La Rosca Política. La Rosca también está... Hay gente que está como que prohíbe en sus círculos políticos hablar en términos de rosca porque está mal visto. O sea, todos conocemos compañeros, compañeras, ni siquiera estoy hablando de veredas muy opuestas, ¿eh? Digamos, gente que... No, la rosca es algo sucio, como si la rosca fuera una cosa de nos juntamos nosotros dos. Digo, qué importante es la rosca política, qué importante es reivindicar esas mesas de rosca en las cuales te sentás con gente que te cae para el orto, pero que tenés intereses en común y que tenés que hablar con esa persona y ponerte de acuerdo. Digo, la Revolución de Mayo es el resultado de una gran rosca de miles y miles de café, de miles y miles de porque vos, porque yo, que terminan sentando bases, que algunas se van cambiando, que algunas tambalean, pero no se terminan de romper, y todo eso es gracias a la rosca, digamos. Sin dudas, eso es... Más allá del valor de los hombres que pusieron, más allá de todo eso, hubo una intención de sentarse a rosquear. Eso es la primera junta. Eso es la primera junta. Eso es la primera junta, eso es Saavedra, un monarquista del interior que ve con buenos ojos la Confederación Yanqui, con Moreno, que es un hacendado de Buenos Aires, estudioso en Chuquisaca y fanático de la Revolución Francesa. Dos personas que no podían ponerse de acuerdo absolutamente en nada y que se ponen de acuerdo para la... Abrazo, Lolo. Estuvimos hablando de España hace un rato. Se ponen de acuerdo por este objetivo en común. Y no solo eso, dentro de la primera junta, vos tenés a Mateu y a Larrea, que eran dos comerciantes catalanes, que en la primera junta ven que son tipos que tienen mucho dinero, que son poderosos en términos de la representación de cierto aspecto, cierto lugar social, que son los comerciantes, y está el cura Alberti. Hay un cura también dentro de la primera junta, mucho más cercano a los jesuitas que al obispado, pero no deja de ser un cura. Entonces, la primera junta está conformada por monseñores, por pro-franceses, por monárquicos. Es una gran rosca, una grandísima rosca. Claro. ¿Qué pasa con la rosca muchas veces? Bueno, lo que ya dijimos, al día siguiente de la revolución se empieza a desmembrar la cosa, sí, porque cada uno quiere llevar agua para su molino. Exactamente, pero bueno, el 25 Viva la de patria, mayo... Sol. Viva la patria, compa. Al 25 de mayo se llega con una grandísima rosca política. Claro, es indudablemente. Bueno, por eso no quería dejar de reivindicarlo, porque sé que hay algunos... De hecho, mismo con este canal, compañeros se me han acercado más de una vez a decirme
No, lo tenés que poner solamente como rosca o algo así, porque la rosca política, ¿viste cómo está visto? A lo cual yo claro, a lo cual yo le contesto, me importa 3 carajos. Porque estoy totalmente convencido de eso, porque lo veo así, porque no es casualidad que este canal se llame La Rosca Política. Así que bueno, también quería aprovechar esta gran oportunidad para decir que La Rosca tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, pero es 100% necesario, siempre estuvo, siempre estará, siempre va a ser necesario juntarte, hablar con gente que te cae para el orto, para ponerte de acuerdo por lo menos en ciertas cosas que convengan el tiempo que haga falta. Y eso es importante y no hay que sacarle mérito y no hay que mirarlo mal porque tiene mala fama, sino más bien profundizar, como diría Rebord, con esas cosas que están muy bien, porque es lo que hay que hacer y porque también siempre estuvo, está al día de hoy y siempre va a estar. 100% de acuerdo. Tomo ahí lo que dice Cultura Reaccionaria y lo comparto. Obviamente que siempre militar de la sensibilidad está bien porque somos peronistas, pero es cierto que muchas veces ese no animarse al debate político hace que muchos compañeros y compañeras se aferren muy duramente a posicionamientos ideológicos muy duros para repudiar todo lo que no es lo que yo pienso. Y esas son las lecturas en términos históricos que llevan a malas lecturas históricas, como esto, que hablamos varias veces, que en algún momento se ordenó la historia desde el peronismo como si Moreno fuera el bueno y Saavedra el malo. Sí. Eso pasa por no animarse a debatir, eso pasa por aferrarse a posicionamientos duros, ideológicos y decir, no, ¿yo qué soy? Yo soy revolucionario. ¿Quién era revolucionario? Moreno. Entonces el malo era Saavedra. Claro, 2 más 2 es 4, no, en la historia no es así, nunca. No existe, en historia en política no existe. Exactamente. Tiene mucho que ver con esto que dice Cultura acá. Sí, eso sin dudas. Sí. Eso sin dudas. A mí me gusta igual la defensa de la fauna nacional que yo, pero sí, no. Sí. Y me parece que inclusive, digo, más monedas y más billetes con más personajes de nuestra revolución, sea Macacha Güemes, sea, bueno, Remedios del Valle la pusieron, Castelli. Estas personas, por más que después uno las discuta, porque yo la verdad es que discuto mucho las posiciones de Castelli, pero tienen que estar permanentemente presentes en nuestra historia para no olvidarnos nunca de dónde venimos, ¿no? No, total. Y aparte, también para enaltecer y seguir demostrando que acá estamos de pie y que ni se les ocurra que eso no va a volver hacia atrás, así como tal vez algo más cercano a lo nuestro es una dictadura militar. Digamos que no, generacionalmente siento que no hay duda de que eso no va a volver a suceder. También esto en 1810 sentó un precedente muy importante y nos puso en el lugar de pueblo que se para de mano, que tiene colmillos y que si quiere morder va y te muerde y que no rompe más los huevos. Esa concepción de pueblo también es uno de los legados importantes de las invasiones inglesas y de la Revolución de Mayo, porque el pueblo no es una clase social, no son los pobres nada más. Claro. El pueblo, la concepción y en la Revolución de Mayo se ve claramente, bueno, hay pulperos, hay curas, hay hacendados. Claro. Una revolución que se hace entre personas que tienen mejor y peor posición económica o posición dentro de la sociedad. Claro. Ese concepto de pueblo también se forja muy fuertemente, sobre todo en las invasiones inglesas. Claro. Amigo, me pareció un gran stream. La verdad, la pasé muy bien. Ustedes, si pueden comentar en el chat cómo la pasaron, qué les pareció. Me pareció que lo único que nos faltó es hablar un poco de... Frenchy Beruti, ¿no? Dos personajes súper importantes y también 2 muchachones que si hablábamos de que había que ponerlo, lo ponía.
muchas veces le dicen que eran como punteros políticos de la época o tal cosa, pero cumplieron una función importante, sobre todo ese día, ¿no? Es indudable que con toda la rosca política que hablamos, al 25 de mayo se llega porque hay un aparato militar organizado en la plaza. Y los representantes del virreinato ceden por miedo. No porque crean en los razonamientos de Castelli, que eran espectaculares, pero ceden por miedo. Y eso es indudable. Y Ahí que los que metían miedo eran los muchachos. Frenchi Beruti, Que eran Pesuti. Martín Rodríguez, Vieites, Martín de Álzaga, Juan Martín de Pueyrredón. Así como dijimos que Juan Martín de Pueyrredón Eran como la barra. era la barra, claramente. Así como dijimos, y esto también, ¿no? Para cuando analizamos la historia, no. Así como dijimos que Juan Martín de Pueyrredón en 1815, 1816 niega la constitución que le firma Belgrano a los guaraníes y uno lo ve como una suerte de traidor, en 1809 es el primero en ponerle un sable en el cuello al virrey. Entonces, nada, también los patriotas, los personajes históricos van cambiando de posicionamiento de acuerdo a los sucesos, como nosotros, que no estamos ni en la mitad de lo que estaban ellos. Hace 2 años pensábamos distinto. Imagínate un tipo que en 1808 estaba cagándose espadazo con los ingleses. Claro. En 1815 estaba en la representación de la Junta Gubernativa, digamos, ¿no? Claro. Pero bueno, eso, correlación de fuerzas, indudablemente. La garantía de que... Totalmente cultura. Y si se aprendan que la política también es mostrar fuerza, totalmente. Indudablemente que la garantía de que el 25 de mayo suceda es porque los españoles tienen miedo. Claro. Indudablemente. Totalmente. Bueno, Tixo, muchas gracias, amigo. Nos vemos la próxima, gente. Viva la patria. Recién llega Viva la Patria, ¡viva! Reflexionemos, pasémosla bien, comamos, disfrutemos entre nosotros y recordamos a esos... Podríamos hacer, amigo, ahora que lo pienso, digo, algunos... Hay un montón de fechas patrias en el medio, no solo los feriados. Podríamos hacer algunos streams patrios más. A mí me encantaría, veo que la gente también se copa. Sí. Que les gustó. Bueno, si lo podemos hacer en el próximo stream. Ahí antes había un compañero, una compañera que había preguntado por Alberdi. Es una figura fundamental de la historia argentina, obviamente muy discutida, que escribe una ficción que está muy buena, que es una suerte de diálogo entre Belgrano y Moreno. Sí, amigo, Sí, que tiene que ver con el fusilamiento de Liniers y en donde Alberdi marca ahí una posición muy dura a favor del fusilamiento de Liniers. Alberdi, que obviamente era un creyente absoluto del libre comercio, y obviamente ahí tenemos, ¿no? Alberdi, una persona que muchas veces hemos dicho de derecha, se veía totalmente representado en Moreno. Y uno dice, pero ¿cómo? Si uno era de izquierda, el otro de derecha. Bueno, Claro. no, es más complejo. Es más complejo. Bueno, Alberdi ve en los revolucionarios, inclusive jacobinos como Moreno, que lo que están tratando es de terminar con un orden político, religioso, filosófico que había que terminar. Perfecto. Bueno, nos vemos en julio entonces. Y tenemos, a ver, ¿qué mes estamos? Mayo. Junio, bueno, el 20 de junio tenemos la muerte de Belgrano, podemos... Hacemos un especial. ¿Les parece esto? ¿Los feriados? ¿Hacemos esta? Buen día, compa. Llegué tarde, pero le voy a entrar en diferido. Siempre agradecido de lo que hacen y apoyo el clip de esta línea. Gracias, Sí, Cualitanga. Diego Qué masa. Belgrano, mi favorito también. Y lo que dice Diego, totalmente, compañero, la ficción juega en toda la historia roles fundamentales para sentar ideas políticas que no necesariamente son tratados políticos. En esta parte también se ve. Mucha ficción de personajes representados hablándose entre sí, qué sé yo, que circula como textos apócrifos en la revolución. Entonces nos vemos el 20 de junio, amigo. 20 de junio. Es un hecho. Chat, nos vemos el 20 de junio. Igual yo prendo, o sea, vamos a hablar de otras cosas. Pero 16 de junio tenemos, bichis. Bueno, después vemos cuál es la fecha exacta en la que prenderemos. Sí, ¿qué es 16 de junio? ¿Lute de Güemes? Sí.
seguro. Ah, claro, ese Güemes. La muerte de Güemes, eso el nacimiento. Bueno, sí, podemos hacer un Güemes Belgrano. Hacemos un Güemes Belgrano, así los mezclamos, porque... Sí, no, y aparte ¿Cómo se son llama el la misma ejército época. de Güemes que tiene el mejor nombre de ejércitos del mundo? Los gauchos del infierno. Del infierno, no, pero el bombardeo de la Plaza de Mayo. Ah, el bombardeo de la Plaza de Mayo, decís. Sí, pero me parece que es feriado por Güemes. No estoy seguro. Sí, bueno, ya lo vamos a arreglar. Luther, viniste acá a crear confusión. ¿Bien? Güemes es el 17 de junio. Bueno, estamos perdidos, pero el próximo feriado lo hacemos. Viene Belgrano sí o sí. Güemes es el 17 de junio, bueno, está bien, 17 y 20. Hacemos un stream de Güemes y Belgrano que además se cruzan Perfecto. varias veces. Me encanta este rostique histórico, me parece que la pasamos todo muy bien. Recomiendo antes de 19 de junio se murió Alberti. Bueno, entra todo en eso. Murió. Ah, mira, Alberti. bueno. Tenemos un montón. Bueno, recomiendo en Cinear Sí. los 4 capítulos de Güemes. Hay un documental con un nivel de profesionalización increíble. Increíble con cómo está hablada, cómo está dirigida, el vestuario, todo, que es ¿Es impresionante. el de Baraglia? No. No, Ah, son vale, 4. me parece una poronga el de Baraglia. No. Son Ok. 4 capítulos sobre Güemes. Está en Cinear, gratis. Perfecto. Tixo, muchas gracias, gente. Muchas gracias, me encanta que les haya gustado tanto. Y lo último, perdón. Sí, obvio. Nosotros le metimos mucho a la idea de las líneas políticas, a las discusiones filosóficas. Para eso, quien le interese esa época, recomiendo a José Carlos Chiaramonte. Es un historiador argentino que basa todos sus análisis de la Revolución de Mayo en esas ideas. Perfecto, recomendaciones dadas.